Nos encontramos ya en lo que viene a ser la semana 16. Esta semana nos toca ver lo que vemos es salud y enfermedades. Bien. Eh, para empezar, chicos, en esta parte hay que ponerle mucho énfasis a lo que viene a ser, por un lado, la clasificación de enfermedades que vamos a ver. Bien. Luego también en cuanto a las formas de transmisión que vamos a encontrar respecto a las enfermedades, de qué manera poder evitar contagiarnos de algunas, si hay presencia de vacuna, hay presencia de suero. Bien. Y también respecto a los ciclos de vida, sobre todo a nivel de los helmintos, ya que son preguntas claves para esta semana. ¿Ok? Entonces, chicos, ahí nuevamente voy a hacerles hincapié para que estén atentos justo con esos temas que son los que más preguntan. Bien, entonces, empezamos. Cuando hablamos de salud y enfermedad, lo primero que nosotros debemos recordar es la palabra higiene. Más allá de que tal vez nos parezca una palabra que se referencia a mantenernos limpios, la higiene de por sí es una ciencia, ¿bien? Una ciencia que nos enseña a conservar la salud procurando el buen funcionamiento del cuerpo y dictando normas para evitar las enfermedades. Cuando queremos definir lo que viene a ser la salud, directamente vamos a encontrar en diccionarios como la ausencia de la enfermedad, y en la enfermedad se le define directamente como la falta de firmeza, ya que es la característica principal cuando nosotros, digamos, nuestro cuerpo no está funcionando correctamente. Ahora, actualmente, la salud, según la OMS, lo que viene a ser la Organización Mundial de la Salud, se define como el completo estado de bienestar tanto físico, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está funcionando correctamente, mental, nuestras capacidades cognitivas se encuentran de manera correcta, tenemos razonamiento de manera normal, pero también la OMS ha agregado el factor social. Antiguamente, bien, hace unos cuantos años, solamente consideraba los dos primeros, la parte físico-mental, pero hoy en día también se considera la parte social muy importante porque ustedes, por ejemplo, habrán visto que muchas personas, si no tienen un buen entorno familiar, si no tienen buenas relaciones con los amigos, el entorno de estudio, el entorno laboral, empiezan a padecer de una enfermedad, por ejemplo, empiezan a acumular lo que viene a ser estrés, lo que poco a poco va disminuyendo la capacidad del sistema inmune y son más susceptibles de enfermarse de cualquier otra cosa. Bien, entonces, actualmente la OMS considera los tres factores, físico, mental y social. Otra palabra clave que vamos a escuchar en la parte de enfermedades tiene que ver con el tema de patógeno. ¿Qué cosa es un patógeno? Un patógeno viene a ser cualquier organismo, microorganismo que tiene la capacidad de originar o causar una enfermedad, tales como por ejemplo los virus, bien, la presencia de bacterias, los protozoos, hongos, bien, o algún otro tipo de animal. Aquí tenemos artrópodos, helmintos, entre otros. Ahora, recordar esto, chicos, es un microorganismo, porque también hay otras cosas que nos pueden causar enfermedades, pero no son considerados patógenos, como por ejemplo, si yo empiezo a inhalar plomo. Bien, por ahí hay una fábrica de metales cerca a mi casa que libera una gran cantidad de plomo. Poco a poco voy inhalando ese plomo, también me va a causar enfermedades, pero el plomo no va a ser considerado un agente patógeno porque no es un microorganismo. O por ejemplo, si me empieza a faltar ciertas vitaminas, no estoy consumiendo naranjas, no estoy consumiendo vitamina C, desarrollo escorbuto. No voy a considerar a la vitamina C como un agente patógeno. Bien, entonces agente patógeno o patógeno directamente es un organismo o microorganismo con la capacidad de causar enfermedad. Ahora, la OMS también para que nosotros podamos mantener un estilo de vida saludable, nos recomienda ciertos aspectos que pueden ayudar, ¿sí?, a conservar la salud y también a ciertos aspectos que debemos evitar para no enfermarnos. Por un lado, ya mencionamos para mantener una calidad de vida es muy importante mantener las relaciones sociales con la familia, con la parte laboral, con la parte, bueno, para mantener la propia salud, con los amigos, pero también, por ejemplo, la OMS nos indica que debemos evitar los temas de insomnio. La falta de sueño a largo plazo, quizás ustedes todavía no lo sientan porque son jóvenes, puede generar, por ejemplo, el desarrollo ya de pérdida cognitiva. Poco a poco, las personas que no duermen correctamente, por un lado el sistema inmune se debilita, por otra parte pueden iniciar problemas de Alzheimer. Se ha detectado incluso casos de Alzheimer en personas muy jóvenes, de 25 o 30 años, los cuales por cambios en su hábito de vida, poco a poco van perdiendo la materia gris. Luego tenemos lo que viene a ser la falta de higiene personal. De por sí, chicos, en el tema de higiene hay que tener un punto medio, un punto claro. Tampoco es llevarlo a los extremos. Una persona que se limpia demasiado, se lava demasiado, a cada rato está que se pasa esos geles, esas cremitas, bien,
puede hacer que el sistema inmune no trabaje correctamente. ¿Por qué? Sobre nuestra piel normalmente habitan una cierta cantidad de bacterias, las cuales mientras se mantengan afuera está todo bien, ya que de esa manera se comunican con nuestras propias células y les enseñan a detectar a organismos peligrosos. Nuestro sistema inmune aprende de ellos y cuando estos organismos peligrosos intentan atacarnos ya se encuentra preparado. Pero si a cada rato nos estamos limpiando, a cada rato nos estamos lavando, nuestro sistema inmune no se va a encontrar completamente preparado. Por otra parte, las personas que dejan de bañarse o lo hacen de forma no muy periódica, empiezan a acumular células muertas, empiezan a acumular una gran cantidad de suciedad donde puede haber mayor presencia de microorganismos. Bien, y cuando por ahí, por ejemplo, tienes un arañazo, tienes un pequeño corte, una gran cantidad de ellos van a poder atravesar la barrera de la piel y empezar a atacar tu cuerpo. En cuanto a las relaciones interpersonales, ya los mencionamos, señores. Es muy importante mantener ese tipo de relaciones interpersonales. Somos seres sociales de por sí, por más que algunos a su edad todavía crean que pues, están mejor solos y todo ello. A la larga se dan cuenta que pueden encontrar a personas con las mismas aficiones, con los mismos gustos y compartir mucho mejor el día a día. ¿Bien? Las dietas desbalanceadas, tener mucho cuidado con estas dietas express que salen por internet, cuando por ahí, profe, quiero ganar masa muscular, quiero perder peso, hay dietas que no tienen sentido alguno. Si por A o B tienen la necesidad de tal vez tener algún tipo de dieta, acudan a un especialista, acudan a los nutricionistas, por ejemplo, ya que muchas dietas de internet te mencionan, digamos, para bajar de peso, cero carbohidratos, full proteína y todo ello, pero no te dan la contraparte. Al disminuir abruptamente los carbohidratos, puedes generar ansiedad por azúcares, lo cual poco a poco va a alterar tus funciones. También al consumir demasiadas proteínas y no beber agua en el proceso, puedes dañar los riñones, puedes generar la llamada gota, estos precipitados, bien, que pueden poco a poco dañar todo tu cuerpo y las articulaciones. Entonces, si por A o B, chicos, ustedes sienten que necesitan alguna dieta especial por ahí, tal vez están con sobrepeso, quieren ganar masa muscular, acudan a los especialistas. Bien, ellos le van a dar una dieta de acuerdo a sus condiciones. Bueno, acá lo corrigen chicos, no realizar actividades de ocio o aficiones. Es cierto que ustedes se encuentran en una etapa de preparación para poder, digamos, postular y poder ingresar a una carrera a la universidad, pero también es muy importante que ustedes balanceen las horas de estudio con las horas de un poco de relajo, un poco de realizar sus propias actividades, sus hobbies, ¿bien? Pero hay que entender también qué cosas se entiende como un hobby o relajar correctamente. Por ejemplo, ustedes actualmente todo el día se encuentran enfocados, básicamente el cerebro está ahí presente para poder atender correctamente a cada clase. Si ustedes finalizando la clase mantienen ese tipo de enfoque, por ejemplo, no sé, profe, yo termino la clase y me pongo a jugar, el cerebro no va a descansar correctamente. Traten de realizar otro tipo de actividades que cambie lo que viene a ser las funciones básicamente cognitivas, por ejemplo, escuchar música, hacer un poco de deporte, tal vez salir a caminar. Eso va a ir cambiando poco a poco su enfoque. No descuiden el estudio, es correcto, pero también traten de balancearlo. No se trata de estudiar todo el día full, no se trata de estar todo el día metido tal vez realizando problemas de matemática, física, química, entre otros, sino balancearlo de acuerdo, ¿bien? Con nuestras propias actividades que también nos tratan de relajarnos. Luego tenemos a la contaminación ambiental. Entender, chicos, que contaminación ambiental no solamente se refiere al problema del smog, no solamente se refiere a los problemas de los gases presentes en la atmósfera. Nosotros como contaminación ambiental también, por ejemplo, cuando salimos a las calles vemos una gran cantidad de anuncios. Tenemos contaminación de tipo visual. Cuando, por ejemplo, vivimos cerca de avenidas principales, cerca de avenidas muy congestionadas, podemos también sufrir de contaminación sonora. ¿Bien? Todo ese tipo de agentes también alteran nuestro cuerpo generando una sobrecarga y el sistema inmune es el primero en responder, el cual puede empezar a debilitarse. Algunas personas, por ejemplo, cuando se encuentran en estas situaciones, el también llamado estrés que se provoca, poco a poco les empiezan a aparecer manchitas en la mano, ven, por ejemplo, que su mano se empieza a pelar. Es una respuesta propia del cuerpo frente a estas situaciones. El estrés que también una persona se va cargando, sobre todo a su edad, es muy común por temas de irresponsabilidades. Cuando, por ejemplo, tratan de dejar todo a última hora, cuando ya falta una semana para el examen, recién ahí me pongo a repasar las partes que no me falta. Yo dejé todo a última hora y luego me doy cuenta que mi capacidad de estudio no es la misma velocidad a la cual yo creía que podía captar los temas. Entonces, señores,
Evitar básicamente ese tipo de situaciones. ¿Bien? Luego también pueden tener otro tipo de estrés, tal vez problemas en la familia, problemas en el hogar, con los amigos. Tratar de solucionar todo ello, tratar de mantenerse en un ambiente más o menos tranquilo para que su cuerpo se pueda, bueno, básicamente para que ustedes se puedan desarrollar correctamente. Luego tenemos el consumo de sustancias tóxicas, el tabaco, alcohol, otras drogas. Señores, evitarlo al 100%. No tiene ningún beneficio de por sí, por ejemplo, el consumo del tabaco. Ya por un lado, estas sustancias como por ejemplo el hollín, entre otras que van a presentar los cigarros, poco a poco van dañando los pulmones, van haciendo que no tengan la misma capacidad de intercambio y frente a eso las células pulmonares se ven forzadas a dividirse, a formar nuevos alveolos y todo ello a la larga puede llevar a que desarrolles un cáncer pulmonar. Profe, ¿qué tal el vapor? Porque eso no tiene ningún tipo de sustancia como el hollín ni nada de ello. El vapor es peor. La inhalación de este tipo de gases, incluso peor todavía si le colocas estos que vienen con saborizantes y que vienen con colores, puede hacer que los pulmones fallen más rápidamente. Solamente en Estados Unidos, desde que surgió el tema del vapeo, ya son casi más de 100.000 casos de personas que han fallecido producto de esto. Las personas que han sobrevivido lo han hecho gracias a trasplantes pulmonares. Daña completamente los pulmones. Luego tenemos sustancias como el alcohol. Es cierto que el alcohol está bien metido en la sociedad como un tema de brindis y todo ello, pero también evítenlo lo más que puedan, ya que el alcohol es una sustancia que deshidrata directamente. En laboratorio nosotros lo utilizamos para quitar el agua de las muestras. Y con nuestro cuerpo ocurre lo mismo. Cada vez que ingieren alcohol, poco a poco va deshidratando el cuerpo, va haciendo que las células pierdan agua y toda esa agua se pierde a través de la orina. Profe, pero si está por la orina, ¿por qué no actúa la hormona antidiurética y recupera el agua para que el cuerpo no sufra deshidratación? Porque parte del mecanismo del alcohol es evitar la acción de la antidiurética. Por eso que ustedes habrán visto alguna vez cuando las personas están tomando, a cada rato van al baño. A cada rato orinan, tienen más sed y toman más alcohol. Al día siguiente se levantan con la llamada resaca, completamente resecos, y van a notar, chicos, si es que tienen algún familiar que en casa que tome mucho alcohol o haya sufrido de resaca, que una vez que se levanta después de haber tomado mucho, va a buscar agua donde sea. Incluso es capaz de tomarse el agua del florero porque su cuerpo se lo está pidiendo. En cuanto a las otras drogas, no solamente se refiere al uso, por ejemplo, de alcaloides como la cocaína, la marihuana, entre otros, que ya de por sí son peligrosos, sino también se refiere al tema de los fármacos. Si bien mi cuerpo puede necesitar la presencia de algunos fármacos porque estoy padeciendo de alguna enfermedad por ahí, estos tienen que ser recetados adecuadamente en las dosis adecuadas. No evitar lo que el tema de automedicación, evitar estar comprando medicinas que no son las adecuadas, que no son las correctas. Por ejemplo, me mandaron un Panadol de 500, por ahí solamente encuentro Panadol de 1000, parto la pastilla a la mitad. No funciona de esa manera las proporciones que vamos a encontrar en una pastilla. Bien. Por último, tenemos el sedentarismo y la falta de ejercicio, lo cual puede hacer que la persona empiece por un lado a ganar mucho peso, poniendo en riesgo lo que viene a ser el corazón, poniendo en riesgo la circulación, aumentando el riesgo de ataques cerebrovasculares, bien, un tema de trombosis, una parálisis en cuanto a la circulación y el cerebro deja de recibir sangre. Por otra parte, una disminución en la masa muscular, bien, un aumento en lo que viene a ser la parte lipídica que también va a generar daño a nivel de los órganos, va a generar una presión a nivel del abdomen sobre todo y pues va a complicar la vida de esta persona. Es muy común el tema del sedentarismo, sobre todo después de la pandemia, ya que muchas personas, al encontrarse encerradas sin realizar muchas actividades, pues poco a poco empezaron a ganar peso y todo ello, y también les cuesta regresar al estilo de vida anterior. Entonces, chicos, la OMS recomienda tratar de evitar este tipo de aspectos que van a afectar la salud y van a disminuir la calidad de vida. Bien, ahora. Atentos por aquí, la clasificación. En las preguntas de admisión, bien, te pueden colocar todo un texto muy bonito, bien, todo muy explicativo, dándote ciertos puntos donde tú ya crees que se trata de cierto tipo de enfermedad, pero en la misma pregunta, bien, dentro de eso, te pueden decir, de acuerdo a la rapidez, esta enfermedad, ¿cómo se clasifica? Y si te preguntan por la rapidez, solamente tienes dos opciones. Puede ser una enfermedad de tipo aguda, bien, aquellas que rápidamente aparecen y con la misma se van, o puede ser una enfermedad crónica, aquellas que demoran en aparecer y también van a demorar en irse. Por ejemplo, como agudas tenemos una gripe, un resfrío.
En aparecer demora básicamente una semana de incubación y también tienes una semana para poder recuperarte. En cambio, en las crónicas tenemos la artritis. Esa malformación a nivel de las articulaciones no aparece de un día para otro, sino que le ha llevado años, donde la persona ha estado expuesta, por ejemplo, a cambios bruscos entre el frío y el calor, ha estado expuesto a sustancias tóxicas como por ejemplo el uso constante de detergentes, entre otras, que ha hecho que las articulaciones pues se vayan dañando poco a poco, ¿bien? Y para que desaparezcan el tratamiento también va a ser mucho más largo. Asma, diabetes, por ejemplo, no es que de un día para otro el páncreas deja de funcionar, sino que esta persona por sus estilos de vida, por sus malos hábitos alimenticios, poco a poco ha ido dañando esta estructura hasta que finalmente el cuerpo se vuelve básicamente resistente a la insulina y por más que el páncreas lo libere, ya no trabaja correctamente. ¿Bien? Entonces, agudas, las que aparecen rápido y con la misma rapidez también se van, crónicas, las que demoran en aparecer y también van a demorar en irse o se quedan para siempre. También te pueden preguntar de acuerdo a la frecuencia. En esta parte vamos a encontrar enfermedades esporádicas, aquellas que son casos aislados. Aparece una por aquí, una por allá y no tienen relación alguna entre sí. Por ejemplo, un derrame cerebral, un paro cardíaco. Bien, por ahí por la calle, a una persona digamos aquí en Perú sufre un paro cardíaco, en Ecuador también, en Brasil también, no tienen relación alguna. Básicamente son esporádicos. ¿Cuándo decimos que una enfermedad es endémico? Se dice que es endémico cuando son dos cosas. Uno, es propio de una región. Esa enfermedad es común en esa zona. Ya año tras año van a tener, número dos, el mismo número de casos. Bien, entonces, es propio de una región y año tras año ya tienen unos casos estimados. Por ejemplo, aquí en la selva, bien, en Loreto sobre todo, es muy común los temas de anemia. Año tras año ya se estima que aproximadamente 3.000 niños van a padecer de anemia y año tras año tienen las mismas cifras, con lo cual están tratando de combatirlos con cambios en la dieta, están llevando estas galletitas contra la anemia, los pececitos de hierro, para evitar que los niños sigan sufriendo de esta enfermedad. Bien, entonces se dice que la anemia es endémico de Loreto, bien, propio de una región y ya tienen ciertos casos estimados año tras año. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si este año ya no se detectan 3.000 casos, que era lo común, el promedio todos los años anteriores, sino que detectamos 4.000, 5.000? Está aumentando el número de casos. ¿Qué tal si ya no solamente se encuentra en la región Loreto, sino que empieza a expandirse tal vez hacia la parte de Ucayali, hacia la parte de San Martín, hacia la parte de Amazonas? Esa enfermedad endémica se está volviendo una epidemia. Tenemos una epidemia de anemia en este caso. Bien. Y cuando una epidemia, porque aquí falta un punto más, cuando una epidemia se vuelve una pandemia. Pan significa todo. Bien. Se vuelve una pandemia cuando afecta a todo el globo, por si acaso. Vamos con el caso del coronavirus, que ha sido nuestra última pandemia. Bien. De manera general, chicos, en la parte de China, si ustedes tal vez antes habrán visto noticias que venían del país asiático antes del coronavirus, por supuesto, no sé si habrán notado que todas las personas llevaban mascarilla. Es muy común, llevan mascarilla. Y no solamente por el tema de los contaminantes, porque son regiones muy contaminadas ambientalmente, sino porque en China es endémico el tema de las gripes. Bien, es una enfermedad endémica. Es muy común que tengan casos de gripe, ya año tras año tienen cierta cantidad de casos y ya saben en qué regiones va a estar hasta que por ahí surge un nuevo tipo de gripe. Bien, los chinos, vamos a inicio del coronavirus, no sabían de qué se trataba todavía, pero se dan cuenta que este número de casos está aumentando demasiado rápido y ya ha superado los promedios anteriores e incluso se está expandiendo entre otras regiones donde normalmente no había casos de gripe. Ahí empezó el coronavirus como una epidemia. Bien, un número de casos mayor al estimado empieza a salirse de la zona donde comúnmente estaban presentes las gripes, porque el coronavirus es una familia de coronas. Una vez que es detectado en China el coronavirus, se declara lo que viene a ser una epidemia. Bien, en la primera etapa el coronavirus sale y escapa hacia la India, Mongolia y hacia las Coreas. Corea del Norte no ha reportado nada por temas políticos, pero Corea del Sur sí. Hasta ahí sigue siendo una epidemia. Bien. En la segunda etapa, el coronavirus sale de Asia y viaja a Europa.
llega a España, llega a Italia, se detectan los primeros casos y ustedes saben, chicos, por cultura, un poco también de actualidad que les pueden preguntar, que España e Italia fueron los focos principales de coronavirus en la parte europea. Una gran cantidad de casos se reportaron en estos países y se expandieron por toda Europa del Este, se fueron hacia las Islas Británicas, se fueron hacia la parte de África, hasta ahí sigue siendo una epidemia. Bien. Abandona Europa y llega a América. Tenemos los primeros casos registrados en México y en Norteamérica. Norteamérica en una semana hizo 1 millón de casos por no colocar las medidas adecuadas, no cerrar correctamente las fronteras y básicamente por no protegerse. Bien, hasta ahí sigue siendo una epidemia. Llegó a Australia, llegó a Sudamérica. Cuando finalmente abarca todos los países, todos ellos ya detectan, reportan casos de coronavirus. Ahí recién la OMS declara el coronavirus una pandemia. Bien, para ser una pandemia tiene que afectar a todo el globo, por si acaso, si no, va a seguir siendo una epidemia. Y esto, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque en algunas preguntas de admisión, sobre todo lo he visto en temas de coronavirus, bien, han colocado etapas. Te señalan en la pregunta, bien, que salió el coronavirus, se desarrolló en la parte de China, afectó a la parte de Asia y Europa. De acuerdo a la frecuencia, te van a preguntar según el texto y de acuerdo a la frecuencia, cómo se considera el coronavirus. Según el texto, si solamente está entre Asia y Europa, va a ser una epidemia. Tiene que afectar a todo el globo para recién ser considerado una pandemia. Si por ahí te colocan, no sé, que un país que cerró las fronteras no reportó caso alguno, bien, ese país es el único que no tuvo coronavirus, entonces va a seguir siendo una epidemia. Bien, pandemia es cuando afecta a todos. Tener mucho cuidado con ello. Y si recuerdan correctamente actualidades, la OMS realmente no declaró al coronavirus una pandemia hasta ya realmente etapas finales, cuando ya todos los países reportaron casos bien de personas contagiadas. Por último, te pueden pedir de acuerdo al origen de la enfermedad. Si la enfermedad está causada por un agente patógeno, por un organismo, un microorganismo, automáticamente es una enfermedad infecciosa. La gripe, ascariosis, bartonelosis, bien viruela, cólera, peste, tuberculosis, malaria, cualquiera de ellos, son causadas tanto por virus, ascariosis por artrópodos, bien bacterias, otro virus, todo ello. Entonces, automáticamente infeccioso. Pero también tenemos enfermedades no infecciosas que no van a ser causadas por ningún agente patógeno, sino, por ejemplo, aquí tenemos enfermedades carenciales, cuando al cuerpo le está faltando algo. Tal es el caso, por ejemplo, del raquitismo, el escorbuto, bocio, seroftalmia, beriberi. Raquitismo, cuando te falta calcio, te falta vitamina D. Escorbuto, cuando te falta vitamina C. Bocio, la falta de yodo. Seroftalmia, la falta de vitamina A. Beriberi, la falta de vitamina B1. Bien. Luego tenemos enfermedades funcionales, tener mucho cuidado con estos dos. Funcionales y degenerativas. ¿Cuándo se dice que una enfermedad es funcional? Cuando cierta parte de tu cuerpo, cierta estructura deja de funcionar en cierto porcentaje o al 100%. Por ejemplo, diabetes, el páncreas no funciona correctamente. Cretinismo mixedema, tu tiroides no está funcionando correctamente. La sordera, por ejemplo, me quedo sordo de un oído, entonces tengo audición al 50%. Dejó de funcionar, pero ahí nomás quedó. Bien. Gigantismo, la falla de la glándula pituitaria. Entonces, funcional es cuando deja de funcionar en cierto porcentaje o al 100%, pero hasta ahí nomás. La enfermedad no avanza. Una degenerativa sí. Arterioesclerosis, esa acumulación de grasa en las arterias que poco a poco se van cerrando y puede llegar a generar trombosis y ataques cerebrovasculares. Cirrosis, el hígado, bien que poco a poco se va dañando, empieza a generarse un hígado graso, un hígado inflamado, aparecen pequeñas heridas, se van curando, se van reparando, pero van quedando estas cicatrices que va dañando a la estructura hepática. Entonces va avanzando la enfermedad. Si yo, por ejemplo, voy por la calle y me rompo un brazo, una pequeña fractura, bien, eso es funcional. Mi brazo dejó de funcionar, no lo puedo utilizar hasta que se repare. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de Stephen Hawking, este físico bastante brillante que andaba en la silla de ruedas? Él tenía una enfermedad degenerativa en la que poco a poco esta distrofia muscular iba complicando su estilo de vida. Podía moverse, luego tuvo que usar bastón, luego tuvo que estar sentado y los músculos se iban doblando en formas no normales, no habituales, hasta que finalmente lo dejaron paralítico.
Bien, entonces tener mucho cuidado si se trata de una enfermedad funcional o se trata de una enfermedad degenerativa que va a ir avanzando con el tiempo. Luego tenemos enfermedades ocupacionales. Se refieren a cuando la persona, de acuerdo a la ocupación que realiza, está expuesta a desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, el saturnismo. El saturnismo se da por la acumulación de plomo en el cuerpo, lo cual va dañando, ingresa por las vías respiratorias, llega a torrente sanguíneo, va dañando la parte del sistema nervioso, generando problemas, complicaciones a nivel de las articulaciones y también de las funciones cognitivas. Quienes padecen saturnismo de manera ocupacional. Por ejemplo, los mineros. Al momento que están cavando las minas, los túneles, ahí hay presencia de plomo y estas pequeñas partículas van siendo liberadas. O personas que trabajan en metalurgia, con metales, soldadura y todo ello, también hay presencia de plomo y debido a su trabajo están expuestos a este contaminante. Pero, por ejemplo, si yo soy un estudiante que estoy yendo todos los días a la universidad, pero la zona por donde paso es muy contaminada, hay una gran cantidad de carros que liberan plomo, bien voy a desarrollar saturnismo, por supuesto, por esta acumulación de plomo, pero no sería de manera ocupacional. En este caso sería de manera degenerativa, porque poco a poco va a seguir dañando mi cuerpo, va a seguir avanzando, ¿bien? No es una ocupación estar caminando por ahí, sino que simplemente por casualidades de la vida. Lo mismo ocurre con la antracosis, que tiene que ver con partículas de carbono. Las personas que están expuestas a este carbono por temas de trabajo van a ser de tipo ocupacional. ¿Ok? Tener mucho cuidado también con este punto. Las enfermedades congénitas presentes en los genes son los que básicamente con los que nacen las personas. Puede ser hemofilia, daltonismo, polidactilia, síndrome de Down, entre otros. Bien, todo aquello con lo que un niño nace básicamente se considera congénito. Y aquí también puede entrar el tema de la diabetes. Ten mucho cuidado cuando te colocan la diabetes, ya que existen variantes, existen tipos. La diabetes tipo 1, la diabetes hereditaria, básicamente el niño nace con problemas de no poder generar insulina. Bien, su cuerpo no puede formar esa proteína. Entonces, en ese caso, la diabetes sería de tipo congénito. Ha nacido con esa condición genética. Aquí falta agregar un último punto. Te lo coloco aquí. Las enfermedades mentales o psiquiátricas. Aquí también tenemos, por ejemplo, cuando empiezan a fallar ya las capacidades cognitivas, las capacidades de poder, digamos, reconocer la realidad, no se debe a ningún agente patógeno, sino que ya son procesos naturales que presenta una persona. Puede ser por alteraciones a nivel del sistema nervioso, puede ser por problemas de la edad, como por ejemplo la esquizofrenia, puede ser la paranoia, el Alzheimer, entre otros. Bien, van a generar enfermedades de tipo mentales o llamadas también psiquiátricas, clasificadas dentro de las no infecciosas. Entonces, chicos, tener mucho cuidado en esta parte porque en varios textos van a colocarte datos bien muy cercanos a una enfermedad. Por ejemplo, regresando al coronavirus, te pueden indicar que el coronavirus se desarrolló en China, todo ello muy bonito, pero no te preguntan por la frecuencia. Te van a decir, entonces, de acuerdo a la rapidez, esta enfermedad se clasifica como, y de acuerdo a la rapidez, es una gripe, bien, básicamente es de tipo agudo. Ahí van a tratar de confundirte. Te van a colocar datos muy bonitos que más o menos ya sabes cuál va a ser, pero en la pregunta te mandan o por la rapidez, o por la frecuencia, o por el origen. Y tú ya tienes que estar preparado para saber cuál es la clasificación adecuada. Bien, ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok, ahora, pregunto. Quizás algunos, si han visto Doctor House, conozcan este capítulo, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si están viajando en un avión completamente cerrados, presurizados, 10.000 metros de altura, no tienen a nadie, y en eso un paciente empieza a convulsionar? Empieza a botar espuma por la boca, empieza, digamos, a estar tirado en el suelo, o sea, temblando y todo ello. ¿Cómo saber si lo que está presentando este paciente, esta persona, puede ser contagioso? Puede afectarme a mí, porque no puedo escapar a ningún lado, estoy cerrado con el resto de las personas dentro del avión. ¿Cómo saber si este causante de la enfermedad que está padeciendo el paciente es de tipo infeccioso? Porque estas son las que se contagian, por si acaso. Bien, las no infecciosas no se contagian para nada, estas sí.
Entonces, ¿cómo saber si realmente hay un agente patógeno que está causando la enfermedad y corro el riesgo de también poder enfermarme? Para entender si existe un agente patógeno causante, tenemos a los llamados postulados de Koch. Bien, dentro de las enfermedades infecciosas, los postulados de Koch nos van a ayudar a identificar si hay o no un agente patógeno causando la enfermedad. Por ejemplo, tenemos un animal enfermo, bien, el cual está padeciendo cierta sintomatología, por ahí puede tener fiebre, le aparecen manchas, etcétera, todo ello. A este animal enfermo vamos a hacerle un análisis, ya sea en las muestras de sangre, en las heridas, para encontrar a patógenos sospechosos. Vamos a encontrar a varios. Por aquí hay presencia de bacterias, hay presencia de virus, protozoos. Uno de ellos está causando la enfermedad. ¿Y cómo sabemos que uno de ellos es el causante? Porque en un animal sano no los vamos a encontrar. Entonces, esa pequeña diferencia está causando esta enfermedad. Bien, el segundo paso, luego de haber identificado los posibles patógenos, es aislarlos. Tenemos que generar un cultivo puro. Por aquí podemos, digamos, separar a una bacteria a una bacteria B, a una bacteria C. Uno de ellos está causando la enfermedad, no sé cuál. Entonces, luego de haberlos aislados, cada uno por separado, vamos al tercer paso. El tercer paso es hacer una prueba bastante sencilla. Cogemos animales sanos y le inoculamos los patógenos. Y vemos cuál de ellos desarrolla síntomas similares al animal enfermo. Le inyecto la cepa A y no desarrolla los mismos síntomas. Descartado. Le inyecto la cepa B, tampoco desarrolla los mismos síntomas. Descartado. Le inyecto la cepa C y me doy cuenta que presenta sintomatología similar, pero ahí no basta. Como veo que tiene los mismos síntomas, ahora al hacer un análisis a este nuevo ratón de prueba, en el paso número 4, debo encontrar el mismo patógeno que se identificó en el organismo original. Tiene que ser exactamente el mismo. Recién ahí puedo aceptar, puedo asegurar de que este es el causante de la enfermedad. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, le inyecto el C y no pasa nada? En ese caso, como ya he probado todos los posibles patógenos y ninguno de ellos resulta con la misma sintomatología, puede que el animal esté enfermo por otra condición no causada por patógenos. Puede que al animal le falte una vitamina, puede que el animal haya sufrido alguna enfermedad genética, entonces automáticamente descarto que sea una enfermedad infecciosa. Bien, entonces jóvenes, tiene que darse los cuatro pasos para recién afirmar que se trata de una enfermedad infecciosa. Número uno, encontrar patógenos sospechosos dentro del animal enfermo. Uno de ellos es el causante. Número dos, aislar perfectamente a estos patógenos sospechosos, ¿bien? Cada uno de manera separada. Paso número 3, probar cada uno de los patógenos posibles en animales sanos para observar si uno de ellos desarrolla los mismos síntomas que el animal enfermo. Paso número 4, los animales que desarrollaron la misma sintomatología también los analizo para ver si dentro de ellos se encuentra el patógeno sospechoso del inicio. Tiene que ser exactamente igual al original para recién poder afirmar que ese es el causante de la enfermedad. Bien. Jóvenes, de manera general, los postulados de Koch van a aplicar para todo tipo de organismos, pero hay algunos que no van a poder ser estudiados o básicamente no cumplen con los postulados de Koch. Uno es el caso de la lepra, el Mycobacterium lepra. La lepra no puede ser cultivado de manera en laboratorio. La lepra no se desarrolla de esa manera, pero ya sabemos que el causante es una bacteria, por lo tanto sigue clasificándose como enfermedad infecciosa. Y otro es el Treponema pallidum, el causante de lo que viene a ser la sífilis. Lo coloco aquí al costado por si no conoces la enfermedad, la lepra y la sífilis. Básicamente, estas dos bacterias no pueden cultivarse fuera del cuerpo humano, no sobreviven a condiciones ambientales, pero siguen siendo considerados enfermedades infecciosas. Bien, ahora, ¿de qué manera trabaja una enfermedad infecciosa? Vamos por aquí. Van a encontrar ustedes las siguientes palabras al momento que se refieren a cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Uno, patogenicidad y otro, virulencia. Bien,
Patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de poder causar una enfermedad. Les pregunto, señores, ¿a los seres humanos les puede dar distemper? ¿El virus de la distemper puede atacar seres humanos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se puede dar distemper a los humanos? ¿Seguros? La respuesta es no. No les da distemper a los humanos, a los perros sí. Por lo tanto, el virus de la distemper es patógeno para los perros y es apatógeno para los seres humanos. ¿Bien? Entonces, cuando nos referimos a algo que no puede causar enfermedad en los seres humanos o en otro animal, nosotros utilizamos la palabra apatógeno, ¿bien? Que no causa enfermedad alguna. Por ejemplo, el coronavirus, bien, causa enfermedades en seres humanos y en los gatos. También ataca a los felinos, pero no en los perros. Entonces, el coronavirus es patógeno para humanos, es patógeno para los felinos, pero es apatógeno, bien, para los cánidos, para los perros. ¿Ok? Entonces, patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de causar enfermedad. Si no tiene la capacidad de causarla, simplemente es apatógeno. Virulencia es qué tan rápido causa la enfermedad. Recordemos nuevamente al corona, temas actuales. Pregunta, jóvenes, la primera cepa, allá por el año 2020, la primera cepa de coronavirus, ¿en cuántos días bien demoraba en que aparezcan los síntomas? ¿Cuántos días demoraba todo el periodo de infección? Incluso eran semanas. ¿Se acuerdan? Desde que la persona se infectaba, ¿cuántos días demoraba en aparecer la sintomatología? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Las primeras cepas, 14 días, correcto, de 14 a 21 días para que aparezca en la sintomatología y luego también un par de semanas más para que pueda desaparecer si es que no tiene complicaciones, correcto. La cepa actual, ¿en cuántos días tú ya tienes fiebre, ya tienes los síntomas de una gripe? La cepa actual de coronavirus, la última cepa, bueno, la del año pasado. ¿En cuántos días tú ya mostrabas sintomatología? ¿Cuántos días te mandaba a la cama? Nada, ¿no se acuerdan? En 3, 4 días. 3, 4 días tú ya estabas con sintomatología completamente ya desarrollado. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la virulencia? La cepa actual es más virulento frente a la cepa inicial. Bien. Chicos, bueno, si no se han enfermado, por lo menos por cultura general, por actualidad, que también te pueden preguntar en San Marcos. Tema aparte, señores, algo que les digo, San Marcos tiene la costumbre de mezclar temas de actualidad con las preguntas de admisión. Bien, te lo pueden preguntar en biología, te lo pueden preguntar en historia, te lo pueden colocar como parte de habilidad verbal. Entonces, siempre estar atentos con esos temitas. Bien, entonces, la cepa actual 3, 4 días, la cepa antigua todavía demoraba 14, 21 días en desarrollar la enfermedad. La de ahora lo desarrolla mucho más rápido. Por eso se dice que la cepa actual es más virulento frente a la cepa inicial. Bien, entonces virulencia es qué tan rápido se va a desarrollar la enfermedad. Bien, mientras más rápido, más virulento. Y ahora, vamos por aquí. ¿Cuáles son las etapas de una enfermedad infecciosa? Vamos a encontrar nosotros tres etapas. Número uno, la etapa de incubación, donde el patógeno ha ingresado al cuerpo, no aparece en sintomatología alguna. Luego tenemos la etapa de desarrollo que inicia y finaliza con los síntomas y luego tenemos la etapa de convalecencia. Bien, expliquemos por partes. En el eje Y tenemos a lo que viene a ser la cantidad de patógenos, el número, bien, básicamente. Mientras que en el eje X tenemos lo que viene a ser el tiempo, los días cuando ha ingresado el patógeno a tu cuerpo. Vamos nuevamente con el caso del corona, chicos, que es un caso muy común. Supongamos que tú te infectas aquí en el día 0, o bueno, en el día 1 te infectas con coronavirus. Bien.
Cuando el coronavirus ingresó a tu cuerpo, tú no mostraste los síntomas automáticamente. Tu primera línea de defensa empieza a tratar de controlar a estas infecciones, a este ingreso del patógeno. Ahí tenemos a tus neutrófilos, basófilos, eosinófilos, a los macrófagos. ¿Bien? Entonces, una vez que ingresa el patógeno, empieza a multiplicarse, empieza a replicarse dentro de tu cuerpo, va en aumento el número de patógenos. Hasta aquí todavía tu primera línea de defensa está buscando controlarlo. Si logran controlarlo perfectamente, se acabó la enfermedad. No pasó nada. Disminuye la cantidad de patógenos y tú ni siquiera te enteraste de que estabas enfermo. Y esto es algo muy común. Ustedes día a día su cuerpo lucha con una gran cantidad de patógenos que ni siquiera saben que se han contagiado, porque su primera línea de defensa celular rápidamente lo controla y aquí no pasó nada. Pero cuando la cantidad de patógenos sigue en aumento, la primera línea de defensa celular no logra controlarlo eficazmente y se da cuenta que si esto continúa va a perder la batalla, llega a un punto clave. Este punto de inflexión varía entre cada persona. Depende de la edad de la persona, depende cómo esté desarrollado su sistema inmune, depende de varios factores, pero todos tenemos un punto clave donde los patógenos llegan a esta cantidad y la primera línea de defensa celular activa a la segunda línea de defensa celular. Los linfocitos, vienen los natural killer, todos ellos. Cuando se activa la segunda línea de defensa celular, estos llegan junto con los síntomas y los signos intensos. Aparece toda la sintomatología. Empieza la tos, empieza la fiebre, la producción de mucus, los ojos llorosos, todo eso se desarrolla. Ahí entramos en la etapa de desarrollo. Recuerden eso, señores. Cuando aparecen los síntomas, estás ya en la etapa de desarrollo. Una etapa muy importante porque aquí se define si el cuerpo vive o no. Cuando aparecen los síntomas es para tratar de ayudar a combatir, para poner a todo el cuerpo en alerta, bien frente al ingreso de patógenos. ¿Por qué estornudamos? ¿Por qué tenemos diarreas? Para tratar de liberar la mayor cantidad de patógenos. Al cuerpo no le conviene luchar contra todos, entonces, por ejemplo, en el caso de infecciones virales, va a tratar de expulsar la mayoría de ellos por estornudos, por diarreas, bien, para poder, con los pocos restantes que quedan, únicamente enfocarse en ellos. Entonces, los patógenos siguen en aumento, tu sistema inmune sigue luchando y llega el día clave, en el punto máximo del sistema inmune. Aquí se define. Si el sistema inmune no logra controlar la enfermedad, el sistema inmune no negocia con terroristas. Es una frase que se dice en inmunología. Básicamente, o se muere el patógeno o nos morimos todos. Muchas personas que han fallecido por diversas enfermedades no es a causa de la enfermedad en sí, es a causa del propio sistema inmune, el cual empieza a reaccionar con mayor violencia y el cuerpo básicamente no lo soporta, lo que desencadena en la muerte de la persona. ¿Bien? Pero en la mayoría de los casos, el sistema inmune responde favorablemente, logra controlar la cantidad de los patógenos y estos poco a poco van disminuyendo. Todavía tienes sintomatología, todavía tienes los últimos síntomas, poco a poco la fiebre quizás va a ir bajando hasta que nuevamente llegas al punto de inflexión, aquí. En este punto ya la cantidad de patógenos restantes ya no son, digamos, ya no es una gran alarma, entonces el cuerpo apaga los síntomas porque los síntomas generan daño, hacen que tu cuerpo se desgaste muy rápido, tener fiebres prolongadas, estar estornudando a cada rato, diarreas constantes, todos ellos debilita tu cuerpo. Entonces en esta etapa finaliza el desarrollo, ¿bien? El desarrollo inicia con los síntomas y finaliza también con ellos. Tú vas a llegar a la etapa más importante de todo el desarrollo de la enfermedad infecciosa, la llamada convalecencia. ¿Por qué es la más importante? Muchas personas cuando ya no sienten los síntomas, tal vez a ustedes también les ha pasado, has estado muy enfermo, has estado con fiebres, tomaste tus fármacos, todo ello, y un día te levantas y ya no sientes nada, no te duele el cuerpo, estás tal vez un poco cansado, pero ya no tienes fiebre ni nada de ello, tú piensas que te has curado. No, has entrado en convalecencia, todavía tienes al patógeno dentro de sí. Si las personas se descuidan en la etapa de convalecencia, el patógeno puede aprovechar este descuido y otra vez aumentar en número.
En este caso, el cuerpo ya se encuentra bastante agotado, vuelve a activar los síntomas y es mucho más probable que la persona muera. Por eso es muy importante, señores, que luego que ustedes han pasado por una enfermedad, al día siguiente no se les ocurra ir a trabajar, quizás alguno lo ha hecho, se ha ido a estudiar y ha regresado nuevamente mal, nuevamente con fiebre y todo eso, sino tomarse un par de días para que el cuerpo se recupere completamente. En la etapa de convalecencia, esta etapa de descanso, van a finalizar, tu sistema inmune va a acabar con los últimos patógenos para que ahora sí estés completamente curado. Bien, entonces chicos, tener mucho cuidado con las etapas de desarrollo de una enfermedad infecciosa. Y aquí también viene un punto muy clave que ustedes han escuchado acerca de los asintomáticos, ¿cierto? Personas que se infectaron y no desarrollaron sintomatología alguna. Profe, ¿por qué pasó eso? Porque al momento, por ejemplo, que contrajeron el corona, entró por la etapa de incubación, empezó a aumentar la cantidad viral, pero su sistema inmune logró controlarlo adecuadamente. No llegó al punto de inflexión, no tuvo que activar a la segunda línea de defensa celular. Básicamente la persona ni siquiera se enteró de que estaba infectada y más de uno ha sido asintomático, no solamente para corona, sino para diversas enfermedades. Por ahí quizás en tu familia, en tu casa empiezan a tener casos de gripe, tu hermano, tu hermana empieza a tener sintomatología de gripe, luego tus padres, pero a ti no te da ningún tipo de sintomatología. Y puedes pensar erróneamente que el virus no te ha atacado, lo ha hecho, ha ingresado a tu cuerpo porque la gripe es muy común en ambientes cerrados, en ambientes familiares. Solamente que tu sistema inmune respondió eficazmente, lo controló en la etapa de incubación y no hizo falta activar la sintomatología. Y es ahí donde muchas personas también cometieron el error en los que viene a ser de los temas de pandemia. Al no presentar sintomatología alguna, al no desarrollar ninguno de estos, bueno, lo que viene a ser la fiebre, todo ello, pensaron de que el virus no estaba en su cuerpo. Estas personas, pues, a mí no me ha dado coronavirus, no pasó nada conmigo. Fui, visité a mis abuelitos, visité a personas que tenían ya de por sí problemas contra la enfermedad y terminé contagiándolos. En la etapa de incubación, a pesar de que no muestra sintomatología, ya tienes al patógeno en tu interior y puedes contagiar a otros, por si acaso. Esto también ocurre, por ejemplo, con el caso del sarampión. ¿Alguna vez, chicos, les ha dado sarampión? ¿Han padecido sarampión cuando han sido pequeños? ¿Han tenido o no han tenido sarampión? ¿No? Bueno, ya están vacunados la gente de ahora. Lo normal, sobre todo, por ejemplo, si le preguntan a su tutor o a personas ya de edades avanzadas, es que de niño te ha dado sarampión. Es muy común en los niños. Bien, la pregunta es, ¿quién te contagió? Si a tus padres también les dio de niños y de adultos ya no te vuelve a dar. La sarampión te da una vez en la vida. Lo que ocurre es que la primera vez que le dio a tus padres, bien, cuando eran niños, desarrollaron todo el proceso, tuvieron la incubación. Ustedes también. La primera vez que les dio, en inicial es muy común, incluso en Estados Unidos hacen fiesta de sarampión para que todos se contagien, bien. La primera vez que les dio, desarrollaron toda la etapa. Desarrollaron la incubación, apareció el propio desarrollo, aparecen las manchitas, la fiebre, y luego la convalecencia, y luego de eso, pues tu sistema inmune aprendió a reconocer el virus. No significa que el virus no ha intentado atacarte otra vez, lo hace a diario, incluso ahora. El virus del sarampión intenta atacar a tu cuerpo, pero como tu sistema inmune ya lo conoce, en la etapa de incubación lo elimina. E ingresó el virus, intentó replicarse, tu sistema inmune rápidamente lo arrasó. Por eso que ya no desarrolla sintomatología, ¿bien? Pero en este pequeño espacio de incubación, si tú, por ejemplo, tienes contacto con un niño que no ha tenido sarampión, ahí le contagias y el niño sí va a desarrollar todo el proceso. Bien, entonces señores, tener mucho cuidado con los asintomáticos. A pesar de ser asintomáticos, tienen la capacidad de poder contagiar a otras personas. Bien, porque hablamos de enfermedades infecciosas, enfermedades que se pueden contagiar de una u otra manera. Ahora, ¿de qué manera vamos a contagiarlo? Ahí tenemos a las formas, a los mecanismos de transmisión de una enfermedad infecciosa. Chicos, una cosa son las formas de transmisión o mecanismos de transmisión y otras cosas son las vías de infección. El mecanismo de transmisión es cómo puede llegar el patógeno de una persona a otra. La vía de infección es cómo el patógeno puede ingresar a mi cuerpo. Bien, tener también mucho cuidado cuando te preguntan por uno u otro.
Entonces, en las formas de transmisión, ¿cómo vamos a transmitirlo de persona a persona? Puede ser de manera directa, el contacto personal, estrechar la mano, un beso, un abrazo, o compartir un ambiente cerrado, también se considera de manera directa. Por ejemplo, cuando una persona está enferma y sube en el ascensor con otras personas que se encuentran sanas. Ese simple contacto, el compartir ese ambiente cerrado, ya permitió contagiar a estas personas. Bien, eso se considera de manera directa. De manera indirecta, a través del agua, por ejemplo, puede que haya partículas contaminadas, yo esté con unas fuertes diarreas, llega a la parte de agua, río abajo, por ahí otra persona utiliza estas aguas para otros fines y termina contagiándose a través de los alimentos. Bien, también, por ejemplo, cuando comparten las bebidas, comparten los alimentos, por ahí también puede haber un tema de contagio. A través de los animales, los llamados vectores. Bien, un mosquito me pica a mí, yo padezco, no sé, de dengue, pica a una persona sana y le contagia el dengue. A través de los objetos. Ustedes han visto, por ejemplo, en temas de pandemia, cómo limpiaban las barandillas, los barandales, los posamanos, reposabrazos, todo eso porque puede haber restos, bien, por ejemplo, de sudor o de esputo, que viene a ser saliva, que queda presente en esas zonas. Entonces, eso también se considera de manera indirecta. También tenemos los casos zoonóticos, donde se va a dar entre distintas especies, sobre todo a nivel de los vertebrados. En este caso, por ejemplo, tenemos a la rabia. La rabia puede ser contagiada a partir de roedores, a partir de felinos o cánidos, hacia el ser humano y también de manera viceversa. Esto también es zoonótico, por si acaso. El ser humano puede contagiar a otro animal de cualquier enfermedad, también puede ser de rabia. Bien. Entonces, zoonosis es cuando se da entre distintas especies. Una vez que llega el patógeno hacia tu cuerpo, va a utilizar alguna vía de infección para poder infectarlo. Este patógeno puede ingresar por vía oral o digestiva a través de los alimentos. Cuando comemos en la tía veneno, por ejemplo, gran cantidad de bacterias protozoos pueden ingresar a nuestro cuerpo. De manera indirecta ha llegado por los alimentos, pero la vía de infección es de forma oral o digestiva. Por vía nasal o respiratoria, bien, cuando están presentes en pequeñas partículas de saliva, quizás cuando una persona estornuda, luego lo inhalas e ingresa estos virus a tu cuerpo. Bien, profe, y si respiro por la boca, sigue siendo nasal o respiratoria. Bien, por procesos de respiración. A través de las vías cutáneas, a través de la piel. Esto puede darse por tres casos. Uno, por mordeduras. Bien, en el caso de la rabia. Otro, por picaduras, en el caso de los zancudos, el dengue, la zika, todos ellos. O también por arañazos o heridas abiertas que permitan que patógenos ingresen a tu cuerpo. Todo eso se considera por vía cutánea. Bien. Por último, tenemos de manera sexual, cuando involucra el contacto sexual, cuando se da a través de los genitales, sobre todo. Profe, si una persona, por ejemplo, utiliza una aguja, bien, o esas agujitas para hacerse tatuajes, y se contagia de VIH, de SIDA, ¿cuál sería la vía de infección? Como ha sido a través de una aguja y no por términos sexuales, la aguja al atravesar tu piel se considera por vía cutánea. Bien, tener mucho cuidado también con eso. Agujas infectadas, materiales cortantes infectados que atraviesan la piel van a ser considerados por vías cutáneas. Bien, ya para ir finalizando la parte teórica y empezar con la lista de enfermedades, tenemos por último otra vez preguntas, chicos. Profe, ¿Dudas? disculpe, ¿podría Adelante. repetir la parte del mecanismo de transmisión y vía de transmisión? ¿Cómo lo podría diferenciar? Correcto. Los mecanismos o formas de transmisión es como llega el patógeno a tu cuerpo, o sea, cómo ha llegado a ti. Mientras que la vía de infección es como el patógeno ingresa a tu cuerpo. Una cosa es que yo tenga contacto con el patógeno y otra cosa es que logre ingresar. Bien, entonces cuando por ejemplo estamos en un ascensor cerrado, por ahí puede ser de manera directa. Una persona está enferma, estornuda, las partículas virales ya están presentes en el aire, ya llegaron a mi persona. Ahora, estas partículas virales, ¿cómo ingresan a mi cuerpo? Por vías nasales o respiratorias. Eso es una vía de infección. Bien, entonces esa es la diferencia básica entre ambos. Cómo llega el patógeno a tu cuerpo y otro es cómo ingresa, ahora sí, a tu cuerpo para causar la enfermedad. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Correcto. Entonces, aquí para repetir, como mecanismo de transmisión, cómo va a llegar, puede ser de manera directa, de persona a persona, o de forma indirecta, donde hemos visto lo que viene a ser los objetos, el agua, los alimentos, pero también hacemos hincapié en los animales, los llamados vectores.
Recuerden que los vectores van a ser los que transmiten a los patógenos. ¿Bien? Ahora, dentro de los vectores vamos a encontrar dos tipos. Tenemos el vector llamado mecánico, aquel que no guarda una relación específica con el patógeno. Puede ser cualquier tipo de patógeno, puede ser cualquier tipo de vector. Por ejemplo, moscas, cucarachas, cuando están paseando por la superficie de, por ejemplo, en los desagües, están paseando por la basura, una gran cantidad de bacterias, protozoos van a quedar pegados a las patas, pegados al cuerpo. Luego las cucarachas, las moscas pasean por la comida, pasean por tu cocina y van dejando estas bacterias por todos lados. Entonces, no hay una relación directa entre la bacteria, los protozoos y el propio vector. No son específicos. Un vector biológico sí. Los vectores biológicos son específicos para el patógeno que van a transportar. Ellos sí tienen especificidad y no solo eso, el patógeno dentro del vector cumple parte o la totalidad del ciclo de vida. Quiere decir que puede aumentar en número o puede pasar de un estadio a otro. Por ejemplo, aquí tenemos al chinche, Triatoma infestans. El chinche te va a contagiar lo que viene a ser el Trypanosoma cruzi, bien, un protozoo, el cual dentro del chinche empieza a duplicarse, empieza a aumentar. Aquí tenemos a la pulga Xenopsila, la cual transporta a Yersinia pestis. Yersinia pestis, como es una bacteria, bien, dentro de la pulga, empieza a multiplicarse, cumple todo el ciclo de vida, aumentando de esa manera y cuando la pulga pica a una persona, le contagia de peste. Bien, aquí tenemos al mosquito de la malaria, Anófeles, no es Aedes. Este mosquito de la malaria va a transportar, ¿quién es el causante de la malaria, chicos? Cultura general. ¿Cómo se llama el protozoo? Nadie. No se preocupen, hoy día lo van a conocer. Plasmodium. Bien, correcto, Plasmodium. Plasmodium vivax o Plasmodium malariae, para que se acuerden. Y hay un Plasmodium malariae. Entonces, este Plasmodium va a cumplir parte de su ciclo de vida en el mosquito y la otra parte dentro del cuerpo humano. Bien, a nivel de los hepatocitos y eritrocitos. ¿Ok? Hoy día también vamos a hablar de eso. Entonces, los vectores biológicos son específicos para el patógeno que transportan. Por ejemplo, Treponema pallidum no puede ser transportado por el mosquito Anófeles. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, no puede ser transportado por la pulga. Esto es un vector biológico, cuando tiene especificidad con el patógeno y el patógeno también cumple parte o la totalidad del ciclo de vida dentro de ellos. Bien, entonces chicos, tener mucho cuidado con los vectores mecánicos y los vectores biológicos. Las enfermedades zoonóticas, como te mencionaba, van a ser enfermedades que se contagian entre especies, sobre todo a nivel de los vertebrados y logran alcanzar a los seres humanos. Bien, también se considera la parte en viceversa, las enfermedades de los seres humanos que logran alcanzar a otros organismos, a otros animales. Bien, ok, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar a las enfermedades? ¿Algún punto que no haya quedado claro? Profesor, ¿puede repetir la parte de diferencia entre mecánico y biológico? Diferencia entre... Ah, vectores. Sí. Ah, ok. El vector mecánico es aquel que no tiene relación alguna con el patógeno, simplemente por temas de casualidad lo está transportando. ¿Bien? Como por ejemplo moscas cucarachas, pasan por la basura, un montón de bacterias, puede ser cualquiera, se quedan pegadas a su cuerpo, pasan por la comida, las bacterias van a quedar ahí presentes. No hay relación alguna. En cambio, en el vector biológico sí, tienen una relación directa con el patógeno que transportan. Triatom infestan únicamente puede llevar a Treponema pallidum, el causante bien del mal de Chagas. La pulga, bien Xenopsila, únicamente puede transportar básicamente a Yersinia pestis, el causante de la peste. Bien. El mosquito Anófeles es el que te va a causar malaria. Si Anófeles te pica, no te puede causar dengue, no es patógeno directo con el dengue. Por ejemplo, para el dengue tenemos al mosquito Aedes, el cual también es un vector biológico. Solamente Aedes te puede contagiar de dengue. Entonces, esa especificidad es lo que determina que sean vectores biológicos. Y a su vez, el patógeno dentro del cuerpo de estos vectores cumple el ciclo de vida, bien, ya sea en su totalidad o parte de él. Esa es la diferencia. El chinche de cama, claro, el chinche, Triatom infestans. Bien, ahí está. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok, ahora.
Vamos a ir, bien, enfermedades por enfermedades de acuerdo al patógeno. Vamos a empezar con las virales, luego pasamos con las bacterianas, los protozoos, los elementos y todo ello. Puntos claves en esta parte de la enfermedad es, número uno, conocer la forma de evitarlo. Número dos, conocer de qué manera se va a expresar la enfermedad, básicamente la sintomatología. Bien. Y número tres, básicamente el tratamiento. ¿Ok? Son los tres puntos claves. Cómo evitar la enfermedad, cuáles son los síntomas en los que aparecen, cuál es el tratamiento posible. Ahora, las enfermedades virales, de forma general, chicos, si ustedes intentan consumir antibióticos contra un virus, los antibióticos no sirven, no ayudan a combatir a los virus. Profe, pero cuando yo tuve coronavirus me dieron un antibiótico, me acuerdo de la acitromicina de amplio espectro. A las personas que tuvieron corona y les dieron antibióticos, el antibiótico no fue para acabar con el virus. El antibiótico era para ayudar a eliminar a las bacterias peligrosas en tu cuerpo, cosa que el sistema inmune deja de preocuparse por estas bacterias y se centra en lo que viene a ser el virus. De forma general, señores, las enfermedades virales van a depender únicamente de nuestro sistema inmune. No hay un tratamiento más directo para poder tratarlos. ¿Bien? El chinche de la cama también trae otras enfermedades. De manera indirecta, sí. Puede que por ahí alguna bacteria, recuerden que es un artrópodo a fin de cuentas, va paseando por las camas, va paseando por la suciedad. Alguna que otra bacteria, protozoo, se le puede pegar a las patitas. En ese caso estaría actuando como un vector mecánico, pero de manera biológica va a traerte al treponema pálido. Al treponema, perdón, al tripanosoma. Al tripanosoma cruzi. Bien, treponema sífilis. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, como les decía, para las enfermedades virales es tu sistema inmune contra el virus. Primer caso, la gripe. La gripe directamente nos contagiamos porque otra persona tuvo la gripe y tuvimos algún tipo de contacto, ya sea de manera directa, de manera indirecta, y este virus llegó a nuestro cuerpo. Una vez que la gripe ingresa a tu cuerpo, aparecen los síntomas comunes de gripe, el catarro, los ojos llorosos, bien, el exceso de mucosidad, incluso algunos dolores de garganta por las infecciones que se ocurren en las vías respiratorias, la fiebre es muy alta, cansancio de manera general. Muchos de ustedes han tenido gripe, recuerdan muy bien la sintomatología. Tratamiento contra la gripe, ninguno. Es tu propio cuerpo contra el virus. Bien, profe, pero si me tomo los antigripales, si tú consumes algún tipo de medicamento antigripal, vas a notar que en la base dice muy claramente, para combatir los síntomas de la gripe, no al virus. Los antigripales te ayudan contra la sintomatología. Al virus no le hacen nada, por si acaso. Bien. Luego tenemos la polio. La poliomielitis es una enfermedad que va a causar degeneración a nivel de las articulaciones, deformaciones a nivel de los huesos. Una persona con poliomielitis, por ejemplo aquí, puede ver cómo la pierna se ha visto afectada y si llega a casos más severos, cuando la poliomielitis se complica un poco más, puede generar parálisis completa del cuerpo. Una parálisis que queda ya de manera permanente. Para evitar los casos de poliomielitis existen vacunas. Entonces ustedes han recibido su vacuna contra la polio, por lo cual no han desarrollado la enfermedad. Bien. Sarampión. La sarampión rápidamente se detecta cuando la persona se infecta con sarampión. Va a tomarle todavía 14 días, 21 días en que aparezca recién los síntomas, pero una vez que aparece es fácilmente reconocible por las manchas que aparecen en el cuerpo. Estas pequeñas manchitas, este pequeño sarpullido en la piel, junto con las fiebres altas, son síntomas claros de la sarampión. Contra el sarampión ya existen actualmente vacunas, pero muchos ya han padecido el sarampión de manera natural, el cuerpo ha sobrevivido y ojo, hay varones aquí presentes que no han tenido sarampión. ¿Hay algún varón que todavía no le ha dado sarampión? Asegurarse de estar vacunados. ¿Por qué pregunto sobre los varones? La sarampión sobre todo se caracteriza por presentar fiebres muy altas, ¿bien? Cuando uno es niño, cuando todavía está en la etapa infantil, estas fiebres, más allá, digamos, de afectarte tu día a día, no generan problema alguno. Pero cuando uno ya es adulto, ya la etapa sexual se ha desarrollado, pasaron por la pubertad, estas fiebres altas pueden dañar los testículos, generando, digamos, que la persona no produzca correctamente los espermatozoides, generando problemas de infertilidad. Por eso que el sarampión se recomienda o estar vacunado o que te dé cuando todavía eres niño, sobre todo en los varones. Bien. Luego tenemos el caso de la rabia.
Para la rabia no existe tratamiento, no existe vacuna en los seres humanos, ¿bien? Lo que existe es una vacuna, pero a nivel de los animales, a nivel de las mascotas, perros y gatos. Pregunta, jóvenes, ¿alguna vez les ha mordido un perro, les ha arañado un gato? Bien, un gato que no sea su mascota, por supuesto, un perro que no sea su mascota. Un perro ajeno, un gato ajeno, ¿han tenido este tipo de incidente? ¿Qué hicieron luego de haber sido mordidos? A algunos se le ocurrió por lo menos preguntarle al dueño de la mascota si estaba vacunado contra la rabia. La mayoría, cuando son atacados por perros o gatos, lo único que hacen es lavarse la herida con jaboncito blanco, quizás echarse un poco de alcohol y aquí no pasó nada. Profe, al día siguiente no tuve fiebre, pasaron 3, 4 días, no pasó nada, me olvidé del asunto. La rabia es un virus que tiene como periodo de incubación, puede durar hasta 6 meses, donde no va a mostrar sintomatología alguna. Y una vez que aparecen los síntomas de la rabia, es irreversible. La persona simplemente va a morir. La rabia se considera una enfermedad hidrofóbica porque uno de los síntomas es que tanto las personas como los animales infectados le tienen miedo al agua, no pueden tener contacto con el agua. Bien. Número 2, la rabia ataca directamente al sistema nervioso, daña el sistema nervioso central, básicamente el cerebro, el encéfalo, y la parte de la médula espinal. Por eso que una vez que aparecen los síntomas, la persona ya está condenada a morir. Pueden encontrar varios videos en YouTube, sobre todo, de personas que están padeciendo rabia y van a notar lo horrible que vienen a ser los síntomas una vez que se activan. De la cantidad de casos de rabia que hemos tenido a nivel mundial, de los millones de casos, solamente creo que 6 o 7 personas han logrado sobrevivir. Por supuesto, con todas las secuelas producto de la destrucción del sistema nervioso. Profe, entonces, ¿qué hago si me muerde un perro y este perro tiene rabia? Contra la rabia tenemos suero, que es muy distinto a las vacunas. Bien, las vacunas son para prevenir, los sueros son para tratar. Si el perro tiene rabia y te ha mordido, por supuesto que el virus ha ingresado a tu cuerpo, el suero, saben que dentro del suero hay anticuerpos. Los anticuerpos rápidamente van a marcar el virus en el interior y tu sistema inmune ahora sí lo reconoce y lo elimina perfectamente. Señores, tener mucho cuidado con la mordedura de estos animales, perros o gatos, ¿bien? Buscan a la persona que es el dueño del animal para preguntarle y no solamente les tiene que decir sí de palabra, tiene que mostrarles el cartón, el carnet, donde figura que está vacunado contra la rabia. Si por A o B te muerde tal vez un murciélago, una rata o cualquier otro roedor, traten de capturarlo, ¿bien? Hagan todo lo posible por capturarlo. Lleven ese animal al centro médico, a la posta donde van a sacrificar al animal, van a buscar en la parte del sistema nervioso para ver si presenta o no la rabia. Si el animal tiene rabia, te van a aplicar el suero. Y es algo que no te vas a olvidar, porque este suero son creo que es 8 dosis, 6, 8 dosis que te aplican en el mismo día, al instante, con una aguja de unos 10 centímetros a través del ombligo. Bien, es algo que nunca más vas a olvidar. Profe, ¿qué pasa si no capturo al murciélago o a la rata que me mordió? Pues van a asumir que este animal tiene rabia y de todas formas te van a aplicar el suero. Si capturas al roedor o al murciélago, revisan en la posta que no presenta rabia, te salvaste. Bien, no te aplican el suero, únicamente te curan la herida, desinfectan la herida y ahí terminó todo. Tener mucho cuidado con la rabia, chicos. Puede demorar, como les digo, de 4 a 6 meses en poder incubarse para recién mostrar los síntomas. Y una vez que aparecen los síntomas, es completamente mortal. El dengue, bien, va a ser transmitido gracias al mosquito Aedes aegypti. Es un vector biológico, bien, es un vector específico para el dengue. Y el dengue no tiene tratamiento alguno, ni vacuna ni suero. Es tu cuerpo contra el dengue. A lo mucho puedes tratar de controlar los síntomas, los cuales vienen a ser fiebres muy altas, espasmos musculares, dolores de hueso, dolores musculares. Y en el caso de que se compliquen las cosas, te aparece el dengue hemorrágico, vas a tener presencia de hemorragias internas, la persona empieza a escupir sangre, empieza a botar sangre, ¿bien? Lo cual puede llevar a que la persona también muera en el proceso. Entonces también tener mucho cuidado con los casos de dengue, sobre todo en el verano, como estamos ahora. Si por A o B en tu zona habitan lo que vienen a ser los insectos, los mosquitos, tratar de dormir con estas telitas que tienen unos huequitos bastante grandes, creo que se le llaman tul, para evitar que los vectores puedan llegar a tu cama y picarte.
Bien, si por ahí también presentas cuerpos de agua, como por ejemplo charcos, macetas, floreros que tienen agua, tratar de cubrirlos con arena para evitar la propagación del Aedes. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a las enfermedades virales. No se tratan con antibióticos, es tu sistema inmune contra la propia enfermedad. Luego tenemos enfermedades bacterianas. De manera general, señores, las enfermedades bacterianas se van a tratar con antibióticos. A ellos sí, los antibióticos sí le hacen efecto. Y dentro de los antibióticos vamos a encontrar uno de los principales que viene a ser la penicilina. ¿Bien? Un antibiótico de amplio espectro. Ahora, a ver por aquí. Tuberculosis sí está, cólera sí está, sífilis sí está. Bien. Estos tres, si hay diapositivas, los otros tres te explico de manera verbal. Tosferina, causada por Bordetella pertussis. Es una bacteria que al momento que ingresa a tu cuerpo, bien a través del esputo, las secreciones, esta bacteria va a generar una toxina, conocida como la toxina pertussis, la TP, así también se le llama, la toxina TP, bien, toxina pertussis. Esta toxina pertussis hace que las células se destruyan a nivel de las membranas y empiecen a liberar una gran cantidad de fluidos, obstruyendo las vías respiratorias. Es por eso que se induce a una tos, que la cual es cada vez más y más fuerte, de ahí el término de tosferina. Entonces las personas empiezan a toser, van quedándose roncos, tosen cada vez más fuertes hasta que emiten una especie de rugido, una especie de una tos muy seca, muy reseca, que parece que el pulmón se le va a salir. El tratamiento directo contra la tosferina es por antibióticos, se le aplica fuerte dosis de penicilina, lo cual va a eliminar a la bacteria, pero no a la toxina. Los antibióticos no eliminan a la propia toxina. Entonces, esta persona, aparte que recibe antibióticos, tiene que recibir suero antitoxina. El suero antitoxina tiene anticuerpos que van a marcar a estas proteínas y ahora sí tu sistema inmune lo reconoce y elimina a la toxina pertussis. Bien, entonces chicos, mucho cuidado. El tratamiento contra la tosferina son dos. Por un lado, los antibióticos, la penicilina, y por otra parte, el suero antitoxina. Luego tenemos a la fiebre tifoidea, Salmonella tifus, salmonelosis, ¿bien? Tener también bastante cuidado cuando vas donde la tía veneno, fijarte de qué manera va a trabajar con los alimentos, cuando recibe, por ejemplo, las monedas y todo ello, porque Salmonella tifus está presente en estos alimentos, bueno, en estas personas que no tienen un uso adecuado de los alimentos, cuando utilizan la misma mano para recibir las monedas, cambiar los billetes y servirte estos alimentos. Y sobre todo en la mayonesa. Bien, siempre te han dicho que tengas cuidado con la mayonesa cuando comes en restaurantes, cuando comes en la calle. ¿Por qué? La mayonesa como ingrediente base tiene al huevo. Al momento que las gallinas van a colocar estos huevos, los huevos salen a través de la cloaca, donde también va a haber restos de heces. En estas heces es muy común la presencia de salmonela. Entonces los huevos van a estar contaminados de manera externa con salmonela. Al momento que tú vas a preparar tu mayonesa, tú coges el huevo con la mano, rompes el huevo, abres el huevo y hasta ahí no tienes salmonela el huevo. La salmonela va a estar presente en tus dedos, pero coges la sal, coges la pimienta, lo echas en la mayonesa y ahí estás agregando salmonela a esta mayonesa. Se licúa como se prepara en frío, la bacteria sobrevive, aprovecha el medio, se empieza a propagar y cuando tú te sirves tu mayonesa, ahí tienes una gran cantidad de salmonela. Cuando la salmonela ingresa a tu cuerpo, lo primero que vas a sentir son fuertes dolores abdominales. En un inicio vas a padecer de diarreas porque tu cuerpo va a tratar bien de liberar la infección bacteriana que tiene en tus intestinos, pero luego vas a generar estreñimiento. De ahí aparecen dolores musculares, dolores a nivel del hígado y básicamente el tratamiento es también con antibióticos para reducir, bueno, para poder ayudar a atacar a estas bacterias. Entonces, chicos, tener mucho cuidado cuando consumen alimentos en la calle. Pregunta de cultura general. La bartonelosis, Bartonella basiliformis, ¿con qué otro nombre se le conoce a esta enfermedad? Y tienen que saberlo porque un médico peruano lo estudió muy a fondo. Enfermedad de Carrión. Correcto, el padre de la medicina peruana, la enfermedad de Carrión, también es conocido como fiebre de la orolla, básicamente porque causa unas fiebres muy altas, enfermedad de Carrión, debido a que el señor Daniel Alcides Carrión se inyectó bien este microorganismo para entender la sintomatología y con ayuda de un colega poder, digamos, generar un tratamiento adecuado. También se le conoce como la verruga peruana, porque esto es lo que digamos, genera como parte de la sintomatología. Aparecen unas pequeñas verrugas en la fase eruptiva, ¿bien? Donde ya puede contagiar a otra persona simplemente con el contacto. Ha sido muy frecuente en las zonas de la sierra, sobre todo a nivel de los escolares.
Bien, entonces en la parte de Bartonella bacilliformis también te pueden preguntar por los otros nombres que presentas. Es tema de cultura general. En cuanto al tratamiento, básicamente tiene que ser por antibióticos y también evitar a los organismos vectores, que vienen a ser las picaduras de los mosquitos, pero también cuando aparecen estas pequeñas verrugas, otra persona también se puede contagiar por el contacto directo con los patógenos si de alguna manera logran atravesar la vía cutánea. Si esta persona tiene heridas en los dedos, heridas en las manos, o por ahí pues un pequeño corte. Bien, ahora sí vamos con los otros tres que sí tenemos imágenes. Tuberculosis, causado por el agente llamado Mycobacterium tuberculosis. Aquí está. La tuberculosis se transmite por vía oral e ingresa, tanto por vía oral como también por vía nasal. Bien, se transmite por partículas en el aire presentes ahí. Cuando una persona tose, puede dejar rastros de saliva con la presencia de esta bacteria. Y cuando la bacteria ingresa a tu cuerpo, puede ser una de tres. Puede tener una curación espontánea. La bacteria no sobrevive, rápidamente muere y aquí no pasó nada. Puede darse una tuberculosis aguda cuando el sistema inmune está muy debilitado. Rápidamente la tuberculosis se activa y la persona lo desarrolla en poco tiempo. Pero los casos muy comunes, por si acaso la tuberculosis es endémico en Sudamérica, es muy común los casos aquí, en Europa no tanto. Cuando esta bacteria ingresa a tu cuerpo, tu sistema inmune no puede eliminar a la bacteria, no tiene la capacidad de eliminarlo, profe. Entonces, ¿qué hago con esta bacteria? El sistema inmune lo va a rodear, va a evitar que la bacteria se multiplique. ¿Por qué no podemos eliminar a la bacteria de la tuberculosis? Porque es una bacteria de tipo VAR, bacteria alcohol ácido resistente. No tenemos mecanismo alguno para poder eliminar a esta bacteria. Bien, entonces tus células del sistema inmune, sobre todo los macrófagos, van a rodear a la bacteria en estos nódulos celulares. La van a mantener confinada. Bien, la bacteria no escapa. Cuando una persona ya está contagiada con tuberculosis, sabe que ha tenido contacto con otra persona con tuberculosis, tiene que mantener, número uno, hábitos saludables. Tiene que mantenerse sano todo lo que pueda, debe evitar enfermarse y debe mantenerse bien nutrido. ¿Por qué? ¿Qué pasa si esta persona se enferma con otra enfermedad? En ese momento, por ejemplo, si por ahí tienes una infección a nivel de la mano, las células de defensa van a llegar a esta zona para combatir la infección y si no es suficiente, las células, los macrófagos que están rodeando a Mycobacterium tuberculosis lo van a dejar libre, lo van a soltar para dirigirse a la zona de infección, a acabar con esta nueva infección y luego regresan a los pulmones para poder controlar nuevamente a Mycobacterium tuberculosis. Pero en ese momento que se fueron y volvieron, la bacteria aprovechó y se empezó a multiplicar. Ahora son más. Si a cada rato te enfermas y otra vez los dejan sueltos y las vuelven a juntar, en cada proceso aumentan más y más el número de bacterias. Por eso, chicos, entonces mantenerse bien nutridos, mantenerse sanos, evitar enfermarse. Esas son las recomendaciones para una persona con tuberculosis. Existe un riesgo del 10% de desarrollar una doble infección de tuberculosis en un año. Que la persona haya padecido tuberculosis, se haya curado y otra vez se haya vuelto a infectar. Bien, tener mucho cuidado, como les digo, tuberculosis es muy común en Sudamérica. Aquí en Perú, de forma general, se estima, bien, que la mayoría de personas padecemos de lo que viene a ser tuberculosis. Tenemos a esta bacteria en el interior. Profe, ¿hay vacunas contra la tuberculosis? Actualmente se están desarrollando. Algunas ya tienen cierto grado de efectividad, con lo que ya se están empleando, ¿bien? Pero todavía sigue en este proceso de desarrollo. Luego tenemos al cólera. Nosotros tuvimos una epidemia de cólera en las costas peruanas. Inició, si no me equivoco, en el puerto del Callao y fue pasando de puerto en puerto hacia el norte. El cólera es causado por una bacteria conocida como el Vibrio cholerae. Es una bacteria de tipo vibrión, el cual está presente en aguas contaminadas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando por ahí en los puertos llegaban animales, los lavaban con estas aguas contaminadas, los pescados, todo ello, y luego rápidamente los servían como ceviche de manera cruda, bien, la bacteria sobrevivía e ingresaba al cuerpo. Una vez que la bacteria está dentro del cuerpo, va a hacer que tu cuerpo pierda agua a cantidades, ya sea a través de vómitos, ya sea a través de diarreas. Todo esto poco a poco hace que el cuerpo se deshidrate y puede causar la muerte. ¿De qué manera? Como tu cuerpo está perdiendo gran cantidad de agua y las células requieren agua para el funcionamiento, van a tomar agua del torrente sanguíneo.
Ahorita voy con la pregunta. ¿Bien? Van a hacer que tu sangre empiece a volverse cada vez más espesa, se vuelve una gelatina y al corazón le va a costar poder mantener en circulación esa sangre espesa, generando una trombosis, un paro cardíaco, una falla completa. Cuando una persona es detectada con cólera, lo primero que van a hacer es aplicarle suero, esas bolsitas de suero conectados a cada brazo para rehidratarlo lo más rápido posible. Luego de eso, el tratamiento con antibióticos. Entonces, chicos, tener mucho cuidado al momento de beber agua, tiene que estar purificada, no beban agua de caño, agua de lugares dudosos, las comidas, las verduras desinfectadas, cocer muy bien los alimentos para que esta bacteria muera en el proceso, ¿bien? Y esto fue en la campaña, en los años 80, donde fue la epidemia de cólera. Lavarte bien las manos antes y después de tomar los alimentos y también antes y después de ir al baño para evitar el contagio. Bien, solamente comer en lugares limpios. Adelante con la pregunta. ¿Tenían dudas, chicos? ¿Alguien alzó la mano? ¿Todo bien? Ok. Luego tenemos el sífilis o la sífilis, como quieran llamarlo, Treponema pallidum. No está escrito, se los coloco igual para que lo conozcan. ¿Bien? Es causada por la bacteria llamado Treponema pallidum. Cuando una persona se contagia por sífilis, lo hace a través de las vías sexuales, a través de del contacto genital, por vía sexual. Entonces, la sífilis se va a desarrollar en tres etapas. En una primera etapa aparecen en lo que viene a ser a nivel de los genitales los llamados chancros, que son unas heridas abiertas, como unas pequeñas pápulas, las cuales poco a poco se van endureciendo, se van solidificando hasta que se forma el chancro seco, ¿bien? Es una especie de úlcera, una ulceración a la piel. En esta etapa es altamente contagiosa, donde más se contagia. Luego de ello, cuando ya el chancro está seco, bien, es una úlcera ya reseca, llegamos a la segunda etapa donde comúnmente aparecen manchas en la mano, una especie de sarpullido. Ahorita voy con la pregunta, chicos. Bien, pérdida del pelo, malestar general. Hasta ahí todo bien. Una vez que pasa la segunda etapa, bien, los síntomas desaparecen. Una persona puede que no presente síntomas entre 2 a 30 años. Cuando ya llegas a la tercera etapa, los síntomas son los más complicados. Aparecen tumoraciones por todo el cuerpo, pueden perder la vista, pueden perder, digamos, mayor cantidad de cabello, pueden tener daños a nivel del corazón y puede conllevar a la muerte. Durante la primera y segunda etapa, cuando tenemos el chancro vivo, el chancro seco, es altamente contagioso. En la tercera etapa ya no, no se puede contagiar. Durante la primera y segunda etapa, el tratamiento es más eficaz, con fuertes dosis de penicilina. En la tercera etapa, el tratamiento ya puede ayudarte a revertir el problema de sífilis, pero ya te quedas con secuelas. Las tumoraciones, los órganos dañados ya no se pueden revertir. Bien, entonces tener mucho cuidado con los temas de sífilis, sobre todo a nivel sexual. Adelante con la pregunta. Profe, con respecto a las etapas de una enfermedad infecciosa, Ujú. en el periodo de desarrollo donde aparecen los síntomas y signos, ¿es Correcto. exclusivamente de ello o también pueden aparecer también en el periodo de incubación? No, no, no. Incubación se caracteriza por no tener sintomatología. El desarrollo es el que aparece con los síntomas y finaliza con los síntomas. Y es en la etapa donde se activa tu segunda línea de defensa celular. Eso también se lo dije en inmunología. La segunda línea de defensa celular siempre llega de la mano con los síntomas. Es en esa etapa donde el cuerpo siente que no va a poder, digamos, combatirlo eficazmente, tiene que activar a las otras células. Bien, solamente aparecen en desarrollo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bien, pasamos de las bacterias a las enfermedades micóticas. Muy comúnmente, la tiña del cabello, Microsporum, Trichofiton, la tiña de los pies, el llamado piedra Candida albicans, el Trichofiton también se encuentra presente.
Esto básicamente se da por transmisión de manera directa o indirecta de una persona a otra. De manera directa por contactos que puedan tener entre ellos, bien, de manera indirecta por compartir objetos, compartir ropa. Señores, mucho cuidado cuando van a compartir las medias, van a compartir las sandalias, los zapatos, porque puede haber presencia de esporas de estos hongos y luego desarrollar cualquiera de estas enfermedades. También, por ejemplo, he visto algunos jóvenes que por ahí se sacan la gorra, se lo colocan otros. Bien, también puede haber presencia de estos hongos si es que la persona padece la enfermedad. En el caso de la tiña del cabello, van a ver el desarrollo de estas presencias de escamas a nivel del cuero cabelludo, que poco a poco va haciendo que el cabello vaya cayendo. En el caso de la tiña de los pies, es una escamación a nivel de los pies, un endurecimiento de la parte epitelial, y esto, por ejemplo, cuando la persona hace un mal movimiento, como está muy duro el tejido epitelial, simplemente se abre, generando heridas abiertas, las cuales no van a sangrar porque únicamente es a nivel de tejido epitelial, pero dejan expuestos para que otros organismos puedan atravesar la piel y empezar a generar infecciones. Básicamente el pie de atleta es una enfermedad muy común, sobre todo en verano, porque tienen contacto a nivel de las duchas y piscinas públicas. Lleven sus propias sandalias, lávense correctamente los pies, séquense correctamente, no utilicen la misma toalla para todos, evitando la transmisión de estas enfermedades micóticas. También tener mucho cuidado con la micosis pulmonar, bien causado por Histoplasma capsulatum. Quizás por ahí nos llama mucho la atención, por ejemplo, cuando estamos de viaje o estamos visitando lugares con ruinas, entrar en estos lugares abandonados. Si van a visitar una casa abandonada, algún lugar en ruinas, chicos, entren con mascarilla, ya que en estas zonas oscuras y húmedas es donde se desarrolla una gran cantidad de hongos. Bien, a los hongos les gusta mucho la oscuridad y la humedad. Entonces, cuando ingresan a estas zonas, hay presencia de lo que viene a ser esporas. Si todo el año tienen pie de atleta, señores, acudir a un tratamiento urgente con los podólogos, ya que el pie de atleta cuando ya está muy profundo se trata uno con cremas por vía tópica y otro con tratamientos a través de pastillas, ¿bien? Lo cual también va a ayudar a través de vías sanguíneas a combatir a estos hongos. Tener mucho cuidado porque esta enfermedad a la larga va a ocasionar que, por ejemplo, otro tipo de bacterias, virus puedan ingresar a través de los pies. Y es muy común el tema del pie de atleta ya que a nivel de los pies es una zona oscura, es una zona húmeda. Los hongos se propagan. Bien, evitar complicaciones porque más adelante también puede afectar el tema de las uñas, pueden ir perdiendo las uñas y estéticamente no es algo muy bonito de ver. ¿Ok? Bien, entonces regresando, como les decía, en estos ambientes abandonados, la presencia de esporas es bastante común. Al momento que ustedes inhalan estas esporas, llegan a la parte pulmonar y encuentran un ambiente oscuro, un ambiente húmedo, y empieza a desarrollarse las hifas. Ustedes pueden ver en esta radiografía la presencia de las hifas por toda la parte pulmonar. Esta persona tiene que recibir un tratamiento rápido inhalando bien unos gases fungicidas que van a ayudar a eliminar a los hongos presentes en los pulmones. En complicaciones a nivel del histoplasma capsulatum, la persona requiere cirugía, ya sea para trasplante de pulmones o para hacer una limpieza a pulmón abierto, lo cual también complica mucho el desarrollo de su vida. Bien, entonces ahí tenemos enfermedades micóticas. Se trata directamente con antifúngicos, bien, sustancias, cremas, pastillas antifúngicas. Luego pasamos a las enfermedades parasitarias causadas por protozoos. Vamos a encontrar parasitarios por protozoos, parasitarios por helmintos. Cada vez que nosotros somos atacados por un parásito, nuestras células las células que rápidamente se disparan, rápidamente aumentan en número, vienen a ser los eosinófilos. Bien. Entonces, chicos, si ustedes en un examen de sangre tienen eosinófilos altos, su cuerpo está siendo atacado por un parásito, que puede ser un protozoo, puede ser un helminto, bien, cualquiera de ellos. Entonces, vamos con los protozoos. Aquí tenemos a entamobiosis, amobiosis causado por entamoeba histolítica, básicamente la ameba. ¿Se acuerdan el caso de la ameba come cerebros? ¿Qué ocurre? Las amebas comúnmente están en ambientes acuáticos. ¿Qué pasó con este joven que las amebas llegaron a nivel cerebral? Pues este joven se encontraba, bueno, fue a una piscina la cual no fue sanitizada correctamente. Las piscinas necesitan un nivel adecuado de cloro para que estos protozoos no proliferen, pero esta piscina no recibió el tratamiento adecuado. Entonces,
En el agua había una gran cantidad de amebas. El joven cuando se metió es muy común que el agua ingrese por la nariz y es ahí donde muchas amebas se empezaron a depositar en las vías nasales, teniendo acceso directo hacia la parte cerebral. Una vez que llegaron hacia el tejido cerebral, las células de defensa no fueron suficientes para combatir a esta ameba, rápidamente destruyeron el sistema nervioso central, con lo que la persona pues a los días fallece. Bien, de forma general nosotros podemos consumir amebas en los alimentos o en aguas contaminadas, llegando directamente a la parte estomacal, donde van a causar fuertes infecciones, van a causar fuerte daño a las paredes estomacales, las paredes intestinales y también las amebas pueden migrar dentro de las células, llegando a torrente sanguíneo y repartiéndose por el resto del cuerpo. Es una enfermedad muy fuerte de por sí para el cuerpo tratar de combatir a estos organismos. Bien, tener mucho cuidado con las aguas contaminadas, con alimentos contaminados. Luego tenemos la tripanosomiasis o mal de Chagas causado por el Trypanosoma crucis y el Plasmodium paludismo o también conocido como malaria. Y vemos aquí el ciclo de desarrollo de estas enfermedades. Por ejemplo, el mal de Chagas, Trypanosoma crucis, vector biológico, Triatoma infestans, el chinche. Lo tienen por aquí, por si acaso, señores. Triatoma infestans para el tripanosoma y Anopheles para la malaria. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del chinche, cuando ya está infectado con Trypanosoma cruzi, este protozoo cumple su ciclo de vida, se empieza a duplicar dentro del organismo. Hasta ahí, pues, está afectando al chinche. Bien, vive a nivel intestinal, acá. Cuando el chinche pica a una persona que está durmiendo, va a generar una pequeña herida en la parte de la picadura, pero a su vez deposita heces en el otro extremo, donde va a haber presencia de los tripanosomas. La persona se rasca la herida y es ahí donde estos tripanosomas aprovechan para ingresar en el cuerpo. Una vez que ingresan en el cuerpo a través de la herida o a través de la conjuntiva, profe, ¿qué es la conjuntiva? La parte ocular. ¿Te acuerdan el término conjuntivitis? Ahí tienes a la conjuntiva. Bien, también puede ingresar por ahí estos protozoos cuando la persona se rasca la piel y luego se soba los ojos, ya está teniendo contacto con los protozoos. Una vez dentro, destruyen a los macrófagos, disminuyen las células de defensa, ataca las células del hígado, vaso y del corazón, generando complicaciones cardíacas, complicaciones hepáticas. Chicos, de manera general, cuando el hígado empieza a ser afectado, por un lado genera hepatitis, el hígado se inflama y por otra parte genera ictericia. ¿Qué cosa es la ictericia? El cuerpo adquiere una coloración amarillesca, la piel se te vuelve amarillo, la parte blanca de los ojos también tiene un color amarillesco y ya tienes un indicativo de que el hígado está siendo atacado. En el caso del vaso vas a tener problemas a nivel de los eritrocitos, ¿bien? Entonces, dentro del cuerpo de esta persona empieza a reproducirse gran cantidad de tripanosomas, poco a poco la persona se va debilitando, va teniendo complicaciones cardíacas, hepáticas, puede llegar a morir si no recibe el tratamiento adecuado, ¿bien? Cuando llega un chinche que no presenta los tripanosomas, pica a una persona enferma, ahora este nuevo chinche adquiere los tripanosomas y se desarrollan dentro de su cuerpo. Bien, de esa manera es el ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Vamos por aquí con la malaria o paludismo. Ahí. Patógenos, los llamados Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium sp de manera general. Una persona completamente sana es picada por un mosquito conocido como anófeles, bien, que tiene las patitas levantadas, las de atrás, donde este mosquito le va a inyectar la fase llamada esporozoitos. Bien, ingresa en la fase de esporozoitos. Los esporozoitos se dirigen a nivel hepático y aprovechan a los hepatocitos, las células hepáticas, para poder multiplicarse. Ahí los esporozoitos van a formar a los merozoitos. Los merozoitos salen a torrente sanguíneo y van a atacar a las células rojas, a los glóbulos rojos, donde empiezan a multiplicarse en una gran cantidad, se liberan más merozoitos, pero también pueden formar a los gametocitos. Los gametocitos van a esperar a que llegue un nuevo insecto, succione la sangre infectada, los gametocitos ingresan al cuerpo del animal y es ahí donde los gametocitos fecundan para dar origen nuevamente a los esporozoitos. De esa manera se va a dar el ciclo de vida del Plasmodium vivax. Una parte a nivel del ser humano, esporozoitos, merozoitos y los gametocitos ya dentro del insecto para formar nuevos esporozoitos. Bien, completando todo el ciclo.
Afecta al hígado, genera inflamación hepática, hepatitis, genera ictericia, destruye glóbulos rojos, va a generar anemia, problemas en cuanto a la circulación, al transporte de gases, transporte de nutrientes. Por eso que tiene que ser rápidamente tratado. Pregunta, chicos, ¿la malaria con qué se trata? Cuando una persona tiene malaria, ¿qué se le da para poder combatir a la malaria? Igual ocurre con el tripanosoma. Le dan antibióticos, le colocan vacunas, le colocan sueros. ¿Cuál es el tratamiento contra protozoos? ¿Nadie? Sueros. Bien, el tratamiento básico son sueros. Para que una vez que la persona tiene, los sueros ayudan a poder marcar a los protozoos y el sistema inmune se encarga de eliminarlos. En el caso de la malaria también tenemos la vacuna, bien, antimalárica, por si acaso. Luego pasamos a enfermedades parasitarias causadas por helmintos. Nuevamente son parásitos, los eosinófilos van a estar altos. Y aquí tienen toda la lista, chicos. Bien, tómale un screen y vamos una por una. Empezamos con la fasciolosis, causado por la fasciola hepática. Nosotros podemos ingerir a la fasciola hepática en el estadio de metacercaria. Los metacercarios vienen a estar de manera enquistadas en la parte de las verduras, en aguas contaminadas también de forma rara, pero principalmente en las verduras. Por ahí consumes lechugas, consumes cebollas que están mal lavadas, maltratadas, ingresa la metacercaria a tu cuerpo y dentro de tu cuerpo se desarrolla la etapa de adulto. Voy a subrayar, chicos, las etapas principales para hacer un pequeño zoom. ¿Bien? Ahí. Ahora sí, vamos. Entonces, ingresa la metacercaria a tu cuerpo, dentro de tu cuerpo sale el adulto, la fasciola hepática, y se llama hepática porque ataca directamente al hígado, empieza a generar complicaciones a nivel del hígado. Luego va liberando lo que vienen a ser los huevos a través de las vías del conducto cístico del colédoco, vienen las vías por donde se libera la bilis, y estos huevos llegan hacia lo que viene a ser la parte intestinal, finalmente saliendo a través de las heces. Estas heces en el suelo con los huevos, bien, los huevos germinan, salen los miracidios. Estos miracidios van a buscar a un caracol, siempre buscan a los caracoles para poder ingresar y dentro del caracol van a llegar a la etapa de cercaria. Una vez que están bajo la forma de cercaria, salen del caracol a los suelos y llegan otra vez a la etapa de metacercaria donde se enquistan y nuevamente completan el ciclo. Señores, tener mucho cuidado con la manipulación de caracoles, son organismos muy contagiosos. Son organismos que en la parte de la mucosa, en la parte carnosa, van a tener una gran cantidad de parásitos. Tú puedes encontrar caracoles por ahí en una plantita, te pueden llamar la atención, intentas cogerlo, lo colocas con tu mano, lávate correctamente la mano, desinféctate luego de haber manipulado los caracoles, evita consumir alimentos, ya que aparte de lo que viene a ser la fasciola, realmente los caracoles bien tienen una gran cantidad de parásitos, tener mucho cuidado con ellos. Bien. Entonces, chicos, en cuanto a lo que viene a ser la fasciolasis, reconocer estas etapas. Nosotros consumimos metacercarias. Dentro de nuestro cuerpo salen los adultos, colocan los huevos que salen por las vías biliares, bien, llegan a la parte digestiva, salen los huevos junto con las heces. De manera externa, los huevos germinan y dan origen a los miracidios. Bajo la forma de miracidios, infectan a los caracoles. Dentro del caracol llegan a la etapa de cercaria y bajo la forma de cercaria salen del caracol para enquistarse nuevamente como metacercarios. Bien. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de la teniosis y la cisticercosis. Chicos, aquí un punto clave. Cuando tenemos la forma de huevo, bien, en estos organismos, a partir de los huevos, voy a colocarlo como una H, salen lo que vienen a ser las larvas. Bien. Luego las larvas van a enquistarse, van a formar un quiste. Y cuando el quiste se activa, sale la larva y ahora forma un adulto. Bien. Entonces, hay una gran diferencia entre consumir huevos de estos organismos o consumir quistes. Si yo consumo huevos de estos animales, las larvas van a formar quistes en mi cuerpo. Pero si yo consumo quistes, las larvas van a formar al adulto en mi cuerpo. Bien, eso nos ayuda a diferenciar entre una teniosis y una cisticercosis. Empecemos con la teniosis.
Si ustedes, por ejemplo, van donde la tía Veneno y consumen lo que viene a ser carne de cerdo mal cocida, es muy común que dentro de la carne del cerdo haya presencia de quistes. Aquí. Si nosotros consumimos quistes, ¿qué vamos a formar? Adultos. Una vez que los quistes ingresan al sistema digestivo a nivel del estómago, los ácidos estomacales rompen el quiste, activan a la larva sale en el intestino delgado y gracias a la presencia de ganchos y ventosas en el escólex, en la cabeza, se adhieren al intestino delgado. Ahí tenemos al adulto, a la tenia, la cual va formando las proglótides para ir liberando los huevos que salen junto con las heces. Estas heces llegan a las aguas contaminadas, con las cuales se utilizan para regar los vegetales, completando nuevamente de esa manera el ciclo. Pero ¿qué pasa si nosotros, en lugar de consumir quistes, consumimos huevos? Los huevos, al ingresar a nuestro cuerpo, la larva se libera y va a formar quistes. A esto se le conoce como la cisticercosis. Van a formar quistes principalmente en la parte cerebral. Una persona, por ejemplo, cuando ya tiene ciertos problemas a nivel de, por ejemplo, de las extremidades, ve que la mano le tiembla, no puede controlar ciertos impulsos o tiene fuertes dolores de cabeza, problemas cognitivos, rápidamente le sacan una tomografía donde se evidencia la presencia de quistes en la materia gris. Han comido parte del cerebro para poder formar el quiste en esta zona. Bien, entonces chicos, mucho cuidado con el consumo de quistes que te puedan formar tenias a nivel intestinal y peor aún con el consumo de huevos que van a formar quistes dentro de tu cuerpo, la llamada cisticercosis. Bien. Luego tenemos el caso de oxidrosis o enterobiosis, enterobios vermicularis. Es muy común a nivel de los niños, ya que, por ejemplo, cuando juegan en la tierra, a nivel de las uñas quedan presentes los huevos y luego se lo llevan a la boca. Ingresan estos organismos a la boca, van a activarse las larvas, se dirigen al intestino grueso hacia el colon, donde empiezan a reproducirse, empiezan a, entre ellos, a cruzarse. Una vez que la hembra tiene huevos ya embrionados, huevos fecundados, la hembra sale durante las noches, sale a través del ano y en la región perianal, la región que rodea el ano, depositan los huevos. Esto causa escozor, causa picazón. El niño se rasca la parte del ano, va a tener huevos en las uñas, nuevamente pone la mano en la boca y se vuelve a reinfectar. En el caso de las niñas, una vez que las hembras han liberado los huevos, reingresan otra vez por el ano, pero a veces en el caso de las niñas van a reingresar por las vías vaginales causando una fuerte infección, una inflamación, también conocida como una vulvovaginitis. Bien, entonces chicos, si tienen niños pequeños en casa que les gusta jugar en el suelo, les gusta jugar en la tierra, lavarse correctamente las manos, mantener las uñas cortas para evitar infecciones con el caso de los oxiuros. Otra infección que también se puede dar en niños y es bastante común es el tema de la ascariosis, Ascaris lumbricoides. Por lo mismo, la presencia de huevos embrionados en el suelo. Entonces tenemos contacto con a nivel de las uñas, con los dedos, con estos huevos, llegan a ingresar a nuestro cuerpo por una mala manipulación y en el caso de ascariosis se dirige al intestino delgado. Esto es pregunta clave. Oxiuros enterobius se dirige al intestino grueso, se desarrolla en intestino grueso. Ascariosis, bien, Ascaris lumbricoides, se dirige a intestino delgado. A nivel de intestino delgado, estos organismos empiezan a reproducirse, empiezan a depositar los huevos, aumentan en una gran cantidad. La infestación en 3 o 4 días ya tiene cientos de estos organismos y cuando son demasiados, abandonan el intestino delgado y empiezan a migrar a otros órganos. Pueden llegar hacia la parte del hígado, los pulmones, el corazón. Durante las noches, estos organismos salen por las vías respiratorias. Vas a ver que un niño que esté infectado con Ascaris lumbricoides, durante la noche los gusanos salen por la nariz, salen por la boca y es, bueno, bastante asqueroso de ver. El tratamiento directo, tanto contra Ascaris como contra enterobios, viene a ser a través de unos líquidos especiales que va bebiendo la persona y eso hace que los gusanos no soporten las vías intestinales y empiecen a salir junto con las heces. Bien. Ese tratamiento puede demorar de 3 a 4 días donde beben y beben ese líquido hasta que finalmente ya no sale ningún tipo de parásito. Bien, entonces chicos, tener mucho cuidado, no solamente está presente en niños, es muy común en ellos, pero también puede afectar a los adultos, por si acaso. Quizás muchos de ustedes no sepan que en algún momento de su vida han estado parasitados. Luego tenemos el caso de Echinococcus granulosus, la hidátida, hidatidosis. Es una especie de tenia, pero para los perros. Fíjate, aquí encontramos a los huevos embrionados. Bien, estos huevos van a ser consumidos por un hospedero intermediario. Cuando un organismo come los huevos, ¿qué desarrolla?
los quistes. Bien, entonces dentro de la oveja, a nivel de las vísceras, intestinos, hígado, corazón, todos ellos, aparecen los quistes hidatídicos. Cuando sacrifican a la oveja para hacer pachamanca, es muy común que las personas consuman la carne, el músculo, donde no hay quistes hidatídicos, pero el resto de las vísceras se los dan a las mascotas. Entonces llega tu perro, consume estas vísceras con quistes hidatídicos y como el perro ha consumido quistes, los quistes originan al adulto. Dentro del perro se desarrolla la hidátida, la cual se adhiere al intestino delgado, empieza a crecer como si fuese una tenia, es la tenia para los perros, y va liberando los huevos. Cuando tus perros hacen sus necesidades, recuerden que a nivel del ano hay una gran cantidad de pelitos, una gran cantidad de vellosidades. Estos huevos pueden quedar pegados en estas vellosidades. Luego el perro se pone sobre tu cama, se pone sobre tu sofá, dejando los huevos repartidos por todas estas zonas. Tú llegas ahí, inhalas o absorbes los huevos, ingresan a tu cuerpo y si una persona consume huevos, los huevos desarrollan quistes. Dentro de tu cuerpo vas a desarrollar los quistes hidatídicos. Estos quistes a nivel del cerebro, a nivel de los órganos, a nivel de los músculos. El tratamiento, una vez que tienes quistes, solamente queda cirugía. Es la única forma de poder retirarlos. Bien. Entonces, señores, si tienen mascotas en casa, recordar también desparasitarlos, porque algo que afecta a tu mascota también va a terminar afectándote a ti mismo. Bien. Por último, llegamos a las enfermedades parasitarias causadas por artrópodos. Esto se da de manera, por así decirlo, de manera externa, de manera superficial. No llegan a la parte de los órganos, no llegan a la parte del torrente sanguíneo, nada de ello. Por eso que los eosinófilos no se disparan con estos organismos. Aquí tenemos la acariosis, la sarna o rascarrasca, causada por Sarcoptes scabieri, que es un tipo de ácaro. Bien, estos ácaros, cuando por ejemplo una persona se contagia por ahí, contacto con otra persona contaminada, empiezan a cavar pequeñas galerías a nivel de tu piel y en estos túneles van depositando los huevos. Estas galerías de por sí generan escozor, te generan picazón, con lo que la persona se empieza a rascar y se genera heridas abiertas, permitiendo que otros organismos puedan ingresar ahí. Cuando una persona es detectada con ácaros, en este caso con la sarna que aparece a nivel de las manos, las axilas, la cabeza, los pies, se dan cuenta, zonas donde hay una gran cantidad de humedad, el tratamiento es simple. Por un lado, el uso de cremas tópicas. Bien, de manera tópica se aplica una crema para tratar de evitar la propagación de estos ácaros, para evitar lo que viene a ser el desarrollo de los huevos, y este tratamiento puede repetirse durante 7 días, bien, todos los días, de manera diaria. Ahora, chicos, cuando en tu casa detectan a una persona con sarna, toda la familia entra en tratamiento. Todas las personas por seguridad van a recibir este tratamiento. Aparte de las cremas de uso de vía tópica, también tiene que tener cuidado con las frazadas, con las almohadas, con la ropa. Todo eso tiene que ser, digamos, tratado. Van a lavarlo en agua caliente mayor de 60 grados para matar a todos los ácaros que estén presentes ahí. De esa manera, pues evitan toda la propagación, toda la infestación por ácaros. Bien, chicos, mucho cuidado con los ácaros. Son organismos muy pequeños, pasan desapercibidos, están presentes en el polvo y, por ejemplo, si por ahí observas una persona que ya tiene estas heridas escamosas en la piel, tiene una especie de líneas a nivel de lo que viene a ser los brazos, la propia piel superficial, ya tiene presencia de ácaros. Se manifiesta de esa manera. Van a ver así unas líneas, como si fuesen unas estrías por debajo de la piel. Tener mucho cuidado al tener contacto con esta persona porque los ácaros que son muy pequeñitos pueden pasar rápidamente de una ropa a otra. Bien. El contagio más común es en la calle, cuando por ahí vas paseando, no sabes con quién te topas, con quién subes al autobús y ahí puede que presente ácaros en su ropa y luego llega la tuya. De ahí la importancia, chicos, de cambiarse paulatinamente la ropa, de lavarlo adecuadamente y también cambiar paulatinamente las frazadas, las sábanas. Por otra parte, tenemos la pediculosis de la cabeza y el cuerpo, pediculosis púbica causada por pedículos humano o por tirius pubis. Bien, básicamente los piojos. También es una infestación muy común en los niños, sobre todo en las mujeres, ya que los piojos dependen de una gran cantidad de cabello para poder agarrarse fuertemente a estas fibras capilares.
Una vez que los piojos llegan a la etapa de adulta, recuerden que son hematófagos, bien se alimentan succionando sangre de la cabeza, sangre del cuerpo, los piojos van a depositar los huevos, los cuales se encuentran adheridos a los filamentos del cabello, con una sustancia que es bastante dura. Cuando una persona tiene un tratamiento contra los piojos, lo primero que van a hacer es pasarles unos peinecitos llamados peines patrulleros con unas cerdas muy finas para tratar de quitar la mayor cantidad de piojos. Pero ojo, eso no elimina a las llamadas liendres que están fuertemente adheridas. Luego de haber pasado el peine, tienen que darle champús especiales, los cuales deshacen esta sustancia que se encuentra adherida y permiten que las liendres salgan junto con el agua. El tratamiento de por sí puede demorar hasta 15 días, por lo que, por ejemplo, cuando han sido niños, sobre todo en el caso de las mujeres, una vez que se detectan los piojos, para no perder 15 días de clase, el tratamiento más rápido es un corte de cabello. Una vez que eliminas todo el cabello, los piojos no tienen dónde anclarse y simplemente caen. Bien. Para finalizar, chicos, ya la clase tenemos que hablar acerca de las higienes de manera general. Tenemos lo que viene a ser la higiene pública a cargo de las autoridades competentes. Ustedes vieron, por ejemplo, en temas de coronavirus, cómo iban desinfectando las calles, cómo iban regando una especie de sustancias, unos polvos, para evitar la propagación viral, la limpieza de los centros, por ejemplo, los centros médicos, centros de estudio, todo ello por parte del Estado. La higiene privada de manera personal. Te han colocado aquí una gráfica, bueno, un poco infantil, pero también se entiende lavarse los dientes correctamente, utilizar ropa limpia, no estar utilizando la ropa una y otra vez, un baño diario, tampoco excederse con 2, 3 baños al día. Recuerda que el exceso de limpieza también es malo para el sistema inmune. Bueno, el peinado no tanto, la limpieza correcta del calzado para evitar la propagación de hongos, bien, lavarse las manos antes y después de comer, la limpieza de los oídos para evitar la acumulación de cerumen y cortarse correctamente las uñas. Yo no sé cómo es que hay algunas mujeres que presentan uñas largas, no sé cómo hacen para ir al baño para coger el papel higiénico con esas uñas y peor aún para luego manipular los alimentos. Si ustedes, por ejemplo, caballeros, señoritas, cuando van a un centro y les atiende una persona con uñas largas, tengan mucho cuidado con las cosas que les da. Comúnmente les dan folletos, están como atención al cliente, pues duden mucho de esas uñas. Bien. Luego tenemos lo que viene a ser las profilaxis, que son las medidas para prevenir la aparición de una enfermedad. Número uno, diagnosticar precozmente la enfermedad, saber de qué se trata para recibir el tratamiento adecuado, eliminar los vectores de ser necesarios. En este verano, una gran cantidad de mosquitos son los que se propagan. Aislar el enfermo para evitar que contagie a otras personas. Esto es muy importante. Proteger a la persona sana mediante inmunizaciones, las vacunas. Tengan todas sus vacunas al día, señores. Destruir a los microorganismos patógenos mediante limpieza. Por ejemplo, cuando paso esos pañitos sobre la cocina, tienen que tener las sustancias adecuadas para ser antibacteriales, para ser germicidas. Y esto también, la declaración obligatoria de la enfermedad infecciosa. Esto también fue una falla durante la pandemia. Muchas personas, para poder asistir tal vez a centros de diversión, a los cines o a centros de estudio de trabajo, mentían respecto al coronavirus. No, a mí nunca me ha dado, no he tenido síntomas, no soy persona de riesgo y a la larga, pues hacían que muchas personas se contagien o que directamente al momento que padecen la enfermedad, esta fuese muy fuerte para ellos por ser personas de riesgo. Bien, entonces esto tenerlo como clave para los postulados de la profilaxis. Bien, jóvenes, hasta aquí ha sido la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por su participación. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a la semana. De igual forma se los copio en la barra de chat, chicos. Cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Bien, recuerden que cuentan con una plataforma de preguntas para que cualquier duda lo puedan dejar ahí. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.